No solo me he equivocado de idioma, nada más empezar el directo como un idiota. Encima me he olvidado de encender el micrófono. ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Estoy perdiendo frames como un cabrón. ¿Qué le pasa hoy a mi ordenador? Ya, está lentísimo, tengo que pegarle una limpieza. Tanto digital como física, porque es una caja de polvo ahora mismo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? Hoy tenemos el final de Psychonauts, pero también quería tengo que hacer dos cosas. Una, tengo que sacar los highlights del directo que hice con Nea jugando a Red Dead Redemption el otro día, porque si no se van a perder. Y la otra que tenía que hacer, bueno, que quería hacer, era enseñaros eh, el recap que nos ha dado, el resumen que nos ha dado Twitch. Este año hemos hecho muchas cosas dignas de celebración, no sé cuánto tal. Vale. ¿Habéis visto 20.000 M? Que no sé si... Entiendo, 20.000 son 21.000 horas. 49.000 mensajes enviados. No está, nada más. Esto es la comunidad. Nada. Enséñamelo de mi canal, desgraciado. Luego que descontrol, hemos batido récords, no nos perdamos. Nos perdimos en Elden Ring y hemos estado juntos todo el año. No he jugado a Elden Ring ni una sola vez, pero bueno, lo que diga Twitch. 136 directos. Poquito, ¿eh? ¿Habéis visto 3.000 horas? ¿Me habéis aguantado 3.000 horas? Muy bien. 192 clips creados, no está nada mal, porque esto solo cuenta los clips, esto no cuenta los highlights, esto solo cuenta los clips que se han hecho. Y la mayor parte de los clips los habéis hecho vosotros, así que genial. Y espectadores simultáneos 60, no está mal. Además, los espectadores simultáneos no cuenta la raid. No sé cuándo conseguí 60 espectadores, pero bueno, hemos conseguido 60 en algún momento del año. Tus comunidades también han crecido, 25 suscriptores nuevos, bastante regalos. Creo que no cuenta los suscriptores que son habituales, los constantes, sino cuando dice suscriptores nuevos se refiere solo a los suscriptores nuevos, así que no están nada mal. 63 nuevos seguidores, la verdad es que sí, no sé en cuántos estamos ahora, pero estamos en 408 seguidores, así que está bastante guay. Ah, mira, hablando de emoticonos más usados, aquí está precisamente uno de los del top 5 es de Nea. Bueno, y el segundo del top 5 es de Nea también. Y se han acumulado 861.000 puntos del canal, de los cuales habéis utilizado un montón en hacerme comer comida picante y... No, comida picante no, No, realmente no habéis usado puntos del canal en hacerme comer la judía esta. 31.000 mensajes del chat, no está nada mal. 20 regalos, 20 suscripciones regaladas, muy bien, está bastante guay. Tus categorías más populares, esto me descojoné vivo y esto es motivo de lo que voy a hacer el miércoles y de una cosa que he hecho en Twitter. Eh, Mi categoría más popular ha sido Metal Gear Solid 5, Sea of Thieves, God of War e Inscription. Juego que ve la mayor parte de la gente porque estaba haciendo una colaboración, Sea of Thieves. God of War está de moda, así que no me extraña que haya venido gente, sobre todo teniendo en cuenta que no era Ragnarok, habrá mucha gente que sí le interesaba ver el 2018, mientras que Ragnarok está teniendo cifras más bajas porque
no lo quiere ver tanta gente. Inscription es un juego pseudo indie y a mucha gente le gusta ver la reacción a este juego porque tiene giros argumentales muy locos. Metal Gear Solid 5 es mi categoría más popular porque es que no lo ve ni Dios. Pero es que no es solo eso. ¿Te ha gustado tanto Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que estás en el top 3 más alto de sus streamers? Un grupo de lo más selecto. Vamos a ver en directo ahora mismo cuántas personas están jugando Metal Gear Solid 5. El grupo selecto. Vamos a ver cuánta gente hay en ese grupo tan selecto. Hay dos personas y un anuncio jugando Metal Gear Solid 5. Estoy en el 3%. Es mi juego favorito. Mi parte favorita de la ciudad. Pero eso ha llevado, porque, madre de Dios. Ah, Nea, puedes ver tu resumen del año si entras a tu canal. Si entras a tu canal, puedes ver tu resumen del año. Te lo pone aquí. Dice mostrar resumen del año y tal. Eso ha llevado a que, si miráis el calendario de mi canal, el viernes bueno, el viernes por la noche. Hola, Kido. El viernes por la noche vamos a jugar Metal Gear Solid 5. Y seguramente todos los juegos secundarios que no sean God of War en inglés van a ser Metal Gear Solid 5 durante una temporada. Porque según Twitch es mi juego favorito y soy del top 3%. Casi enseño algo que no debo. Porque en Twitter puede pasar lo que sea. No, no, mi TL puede tener de todo. Mi TL de Twitter puede tener de todo. Por suerte era Lego, pero podría haber sido tetas. Y si tengo tetas en Twitter, me echan. Pero eso ha llevado, Nea está en el salón y flipando, ah, eso ha llevado a lo que estoy a punto de enseñaros. Alf Metal Gear Solid 5 Lover The Coffee Corner. Mi nuevo nombre en Twitter. Avatar de Metal Gear Solid 5. La foto de ¿te ha gustado tanto Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que eres del top 3 de streamers? Top 3 streamers de Metal Gear Solid 5. Y como nos gusta seguir la puta broma, el viernes vamos a jugar a Metal Gear Solid 5. Nada más llegar del trabajo, va a ser llegar del trabajo, comer algo y venga, Metal Gear Solid 5. Porque no hay huevos. No pensé que lo fuera a odiar tanto, pero al mismo tiempo me ha dado tanta risa esta puta mierda de Twitch. De, eres el top 3 de Metal Gear Solid 5, ¿eh? Oh, madre de Dios. Y esto es una versión resumidita de lo que nos acaban de enseñar. Hecho esto, vamos a sacar los clips de Red Dead Redemption antes de que los perdamos. Hola, Nekin. Y después terminamos Psychonauts, porque es que no quiero perder estos clips. Así que. 30 de noviembre. ¿Puede ser este el último directo de noviembre? 30 de noviembre. Red Dead Redemption 1. Tu, 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 turu, tu, 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 tu. Turururu, tu, 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 tu. He mezclado Del Dash con Mario y ha sido muy raro. Mi cerebro acaba de implosionar un poquito. Todo por los higos. Vale. Vemos aquí a la señorita Nea. Tengo que pillar un monitor que me deje enchufar el casco a él. Señor, para que estén colgando a su mujer, está yendo relativamente despacio. Ya, ya. ¿Qué juego se abre el inventario? Le va a comer el puma. Vale, ya sé qué clip es. A comer tan pobre NPC. No. Ahí está.
Vale, tenemos que rescatar a la señora. Sé que me están disparando de la derecha, pero no... Pensaba que el marcador estaba en la cuerda, no en la cabeza de quien teníamos que rescatar. Bueno, no la colgaron. Ah, bueno, sí, la colgaron igual. Yo dejo lo vuestro. ¿Ves? Si hubieras ido otra vez, hubieras ido a tu mujer seguiría muerta. Vamos a hacer un clip de Nea tenía razón. Y este es el clip de Nea tenía razón. Consideradlo hecho. Por cierto, tengo que ponerle el 1 aquí, que se me fue. Nea en chat 3, 2, 1. Te lo dije. Vamos a ver todo por los subieron vivos. el caballo para dar 3 pasos. Perros, perros, perros. Corre, 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 corre. Empieza bien el clip. Ya subieron el caballo para dar 3 pasos. Perros, perros, perros. Corre, 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 corre. ¿Qué pasa aquí? Señor, no, señor, mete en medio. El señor está muertísimo, ¿eh? Oh, madre de Dios. Fuera. Coged, dejad un cadáver. Cogedlo. Le gusta el desafío, le gusta que la perra huye. ¿Cómo que una deuda? ¿Cómo que me sigue? Acabas de matar a un señor. No. La cuadrilla, la cuadrilla. 5 minutos y ya me ha jodido la reputación. La tenía perfecta y 5 La minutos. de puta, solo te digo eso. Creo que lo voy a dejar ahí. Tú puedes entender por qué la PS2 me detecta el mando cuando no hay disco y cuando sí no me lo detecte. Es el error más raro que he visto nunca en una PlayStation 2. No, no te sé decir por qué. Creo que no he visto nunca que pase eso. ¿Has probado a ponerlo en el otro puerto? ¿A ponerlo en el puerto 2 a ver si... a ver si lo detecta? Lo único que se me puede ocurrir es que tengas algo suelto. O sea, es que tengas algo suelto en el puerto del mando y que la vibración del disco girando dentro de la consola mueva lo que sea que esté suelto. Es la única explicación que se me puede ocurrir para eso. No, no entiendo por qué te haría eso la consola. No, no he escuchado nunca un fallo como ese. Ya se ríe por esto. Qué peligro. Creo que ese clip está hecho por Kido. Igual que el refresco. Sí. Mana, mana. Mana, mana. ¿Dónde lo grabo? ¿De dónde te des? Vale, era solo Nea, en plan de... pi, 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 pi. La tú del pasado, no la tú presente. Nea en el salón. ¿Qué? Ay, qué mona que. A ver, caballo. Pipas también se agradece. Kilo, amigo. Vamos. Si tantas ganas tienes de pipas, ¿por qué no compraste antes? Porque se me olvidó. Igual que el refresco. Ay, se me olvidó el refresco. ¿Ya? Y se muere esta mujer. Nada. Dios, ¿hicisteis clips en este? Dios. Ya por La madre. que matemos a un tío ahí. Si quieres. Joder. ¿Tú sabes cuántos tiroteos me metí? Mira, los higos no aparecen. Vamos a hacer otra cosa. ¿Dónde vamos? ¿No ibas a hacer lo de los ciervos y los coyotes? Sí, ¿dónde hay ciervo? Yo qué sé, la que con... ¿No eres tú la experta en Bueno, redes? vamos a buscar las casas. ¿De qué me sirve traerte al canal si no sabes de redes? Me voy. ¿Cuántos tiroteos me metí?
No eres tú la experta en Bueno, render. vamos a buscar las casas. ¿De qué me sirve traerte al canal si no sabes de render? Podemos apreciar, podemos apreciar este momento. No, mierda, no lo hace. Podemos apreciar este momento en el que Nea quiere arrancarme la cara a hostias. Mirad, mirad por un segundo la intensa mirada de odio de Nea. Ah, ah, Dios, ha sido perfecto. Si lo tengo que medir. Mira, los higos no aparecen. Vamos a hacer otra cosa. También he pensado que como mis dos mandos son de PS1, el juego no acaba de comprender qué hueá pasa. Nekin, ¿tus mandos de PlayStation 1 tienen joystick o son sin joystick? Porque si son sin joystick y estás intentando jugar un juego de PlayStation 2, puede ser que por eso no te lo detecte. Con joystick. Igualmente hay muchos juegos de PlayStation 2 que no son compatibles con mando de Play 1. Prueba a poner un juego de PlayStation 2 con un mando de PlayStation 2 si tiene. ¿Dónde vamos? O pon un juego de PlayStation 1, a ver si el juego de PlayStation 1 sí corre. ¿No ibas a hacer lo de los ciervos y los coyotes? Sí. ¿Dónde vamos? El caso es que no tengo, me voy a tener que pillar uno en todo caso. Vale, ¿no tienes mando de Play 2 o no tienes juego de Play 1? Ya se ha muerto. Mi God of War, el que yo... No lo has jugado porque no has querido. Mi bocadillo. Por favor, apreciemos ese momento en el que Nea recreó la risa de Tom Cruise en el meme de las varias caras de Tom Cruise. ¿Hay juegos de PlayStation 2 que no leen el mando de Play 1? Hay muchos juegos de PlayStation 2 que no son compatibles con un mando de PlayStation 1. Entonces ya entiendo por qué no funca. Yo pensaba que me decías que no funcionaba porque pensaba que estabas usando un mando de Play 2 en juegos de Play 2. Kingdom Hearts era uno de ellos. Creo que Kingdom Hearts es uno de ellos, sí. Aunque irónicamente Kingdom Hearts básicamente usa botones de mando de Play 1. Kingdom Hearts a duras penas usa los joysticks. Así que no sé qué. No sé por qué Kingdom Hearts no es compatible. Rich, qué bufado. Del oeste, no sé por qué cojones se llama Romero de California. No lo cuestiono. Estás más cerca de Nueva York que de Los Ángeles. ¿Qué acabas de ver, Liz? Yo no estás ni cerca de Texas, por no estar. No estás en estoy ya. Ni yo. Voy a la velocidad que puedo, ¿vale? No, a ver, yo no he resuelto nada, eso es una teoría. Hasta que no puedas comprobarlo, no está resuelto. Va todo gas. ¿Por qué le duermes? Hijo puta. Pobre este no da más. Ni yo. Vale, aquí empieza el clip. Voy a la velocidad que puedo, ¿vale? Pobre este no da más. ¿Por qué le duermes? Hijo puta. Gracioso se llama. Yo no sé qué le ha pasado a Nea en el salón, pero lo acabo de escuchar en plan de... Miedo me da lo que he encontrado en Red Dead. L2. En Red Dead, en God of War. Por algo le habrán puesto el nombre. No le des queso, a lo mejor explota. Baja. Que no es el caballo de Skyrim, no es ni siquiera un caballo. Pues mira, he llegado. Gracioso se llama L2. Hijo puta. Vale, hasta ahí es gracioso. El resto es como relleno.
¿Cuántos puñeteros clips en este directo? Madre de Dios. Gracias, así ya. Podríamos llevar los ingredientes y los hacemos en tu casa. Sin llevar Pero tanto- ¿quién limpia? Broma. Nadie limpia porque al final compramos comida en vez de hacer las arepas. Yo solo digo, al final no hubieron arepas. Nea, Nea. Esta mujer se ha puesto los cascos. Vamos a ver si responde a WhatsApp. Le acabo de mandar a WhatsApp. Nea, al final no hubieron arepas. A ver si responde. Y se lo digo, al final no hubieron arepas. No, pero nos la pasamos bien. Estuvo guay la tardecilla de juegos de mesa con Ori con Terra. Sí. Que no bloquee tu talento. Que poco conoces de internet, ¿eh? No es internet, me habláis en inglés. Eso es un concepto de ¿Por qué? internet, te falta ¿Por calle. qué no puedes decir bloquear? Lo que quería es uno mira por ello, sí. Ole ahí. No. Eso. Hay algo de Kido, perdona si no pongo un montón de... Hay muchos clips. Perdona si no pongo alguno de tus clips en la recopilación de clips del mes, pero es que algunos de ellos son graciosos en el contexto del directo, ¿sabes? De ver todo el directo y es gracioso ahí. Pero este, por ejemplo, fuera de contexto, pierde bastante fuerza. O sea, si ves que dejo alguno atrás, es que estoy cogiendo los más graciosos. Porque hiciste bastante. Mira, esto en mi imaginación. los frames. Se está muriendo este juego, madre mía. Ya he visto el WhatsApp. Miedo me da. del lobo. Mira cómo viene corriendo, mira cómo viene corriendo. Acabo de ver el clip de que hizo tu hermano. De lo de. No, y entonces quién limpia, no sé cuánto tal. Y tú acercándote al micro en plan de. Sí, si traes los ingredientes, quién limpia tal. Y yo como nadie, porque al final no hubieron arepas. Es verdad, pero bueno, estuvo Sí, fue una buena tarde. ¿Qué tal el bicho? bien. ¿Qué encontraste? Que te escuché decir. No, hubo por la paliza que me metieron. Ah, Pero luego hice, no. Dale caña al God of War. Nada, damas y caballeros. Y otras configuraciones. Y has matado al lobo, ya mataste al lobo. Oye, en Red Dead 2 frames. Yo, los frames. Mira, esto en mi imaginación. Los frames. Se está muriendo. Yo, es que, fíjate, estoy viendo un clip en el que ya estabas poniendo el clip anterior en chat. Ahí te luciste en ese directo. Que yo encantado, ¿eh? Siempre se aprecian. Madre mía, ¿qué le pasa? Esto no pasaba cuando yo jugaba en Play 3. Estás en Play 3 soleta. Bueno, en Play 3 sin capo, va. Vamos a ver. Tu. Y que no es solo con los clips, también hay un montón de veces que yo pongo un marcador de highlight pensando que es gracioso y después cuando lo estoy viendo es como... Tenemos que hacerte un remix, pero como el de Hank. Espérate. No, Soleta. bueno, en Play 3 sin capo, va. Tenemos que hacerte un remix, pero como el de Hank. No, lo que tendrías que hacer es un sonido de... Joder, macho. Joder, macho, como... Para el directo, Esto ya no es... Si pagáis 50 Oh. bits, Nea dice. Vale. Por favor que no hayan borrado el directo mientras solo he sacado 7. Por favor que no se haya borrado, porque solo he podido sacar 7.
No, qué guarrada. Qué guarrada. Creo que me han borrado el directo. No, no, todavía está ahí, todavía está ahí, todavía está ahí. Por algún motivo estaba fallando. Tuve que reiniciarlo. También, esta es la prisa por la que lo estoy haciendo. Como veis, pone vencimiento 0 días. Este directo desaparece en 0 días. O sea, desaparece hoy. Así que tengo que sacar los clips ya mismo. ¿Por qué número iba? Vamos a decir 7. Nea contra los osos. La mirada de Crow. Nea se ríe por esto. Vale, vamos por ahí. Descárgatelo. No, no. ¿Oíste, Nekin? Yo no pierdo los directos. Lo que pierdo son los marcadores estos que... Estas líneas que ves aquí son los marcadores de clips. Son los marcadores de clips y de highlights. De lo que yo considero los mejores momentos. Eso es lo que pierdo. Yo los directos los estoy grabando al mismo tiempo que los emito. Yo ahora mismo estoy emitiendo esto y al mismo tiempo lo estoy grabando. Así que yo los directos no los pierdo nunca. O sea, el directo está grabado ahora mismo en el disco duro. Pero lo que pierdo es esto, son los clips que después utilizo para hacer los vídeos que llevo sin editar desde enero. Vamos a ver de qué se ríe Nea. Shiku tiene un gato. Pero Shiku no tenía una perra. Ah, no. Y un gato, sí. Dios, eres la peor persona del mundo. Que no. ¿Cómo? No sé cómo tenemos amigos. Voy a dejarlo atrás. Voy a dejarlo un poco atrás cuando se descoja. Un gato, sí. Y se muere. Qué raro se me hace ver el menú de Twitch en español, porque lo tengo siempre en inglés. Pero lo puse en español para enseñaros el resumen del año. Dios, eres la peor persona. Voy a tener que ir por ahí. ¿Qué te dije? Que por esta no puedo. Ay, me ha explotado una vena en la cabeza. ¿Ves? No te pasa por porno. No, eso me pasa por aguantarme los te lo dije. Un día llega y me va a dar un aneurisma. Ese es bueno, pero es bueno durante el contexto, no tanto fuera. Quiero jugar. ¿Ya estás jugando? Qué puto susto me ha dado. ¿De qué se asustó? Qué puto susto me ha dado. Ah, de que se me cayeron los cascos. Quiero jugar. ¿Ya estás jugando? Qué puto susto me ha dado. Sonó de roto. Porque estoy roto. Ah, no. No se asustó de que se me cayeran los cascos. Se asustó de esto no lo pilló el micrófono. Se asustó de que me crujió el hombro al mismo tiempo que se me caían los cascos. Qué putada que no lo pillara el micro. Me muero. Dani, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Te va a dar amarillo. Sí. Creo que intenta ser como un oso. Merecería más la pena editarlo. Te llevo con el puto perro. Ahí aparece un oso, creo. Vale. No. Porque si yo Ah, no. Ah, vale, eso creo que es un primer intento de clip de Kido de este que después. ¡Corran! 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 Creo que no te vio. Que no me vio, no. ¿Y eso qué es? ¿De qué te sirve poner? Ah, míralo ahí, a la derecha. Yo, la verdad es que se camufla bien. Oso. ¿Qué es?
No. ¿De qué te sirve poner el dedo ahí si lo quitas de un solo tiro? Caballo, caballo, caballo. Vale. Tu. Llevo media hora en esta mierda. Dios, perdón que lo esté haciendo durante el directo, pero es que si no los pierdo ya. ¿Un jabalí? Eso no sé, eso no sé. Eso, Tampoco. eso. ¡Bomba! ¡Bomba! Yo te veía, yo sé. Ya está muerto, ya está muerto. Ya está muerto. Eso es Dios. Coge. Sí, me encanta cómo pierdes. No, sé que yo, a ver, yo lo pregunté tanto en Discord como en Twitter y tal, y lo pregunté en algún directo. ¿Por qué me obliga? Y los desafío. Lo pregunté en Twitter y en Discord de que si os importaba si hacía directos editando y tal, que tampoco es que haya tenido tiempo para hacer directos editando, la verdad. Tendría que cancelar cualquier directo de juego. Lo poco que he editado lo he hecho fuera de horario de directo y ya está. Nea contra los osos 2. Usa el dedo ahí. Mira, usa el dedo. Ah, este creo que era en el que aparecían 2 o 3 osos. Me muero. Sigue viva, sigue viva. Me río, me río. Pobre personalidad. Ha sido un poco hipócrita, sí. Ha sido un poquito. Es que encima viene fuera de cámara, ¿sabes? Ni siquiera lo vemos. Ha sido un poquito. Me muero. Sigue viva, sigue viva. Me río. Mira, no quiero usar el dedo ahí. Mira, usa el dedo ahí para todo. No. Pues prepárate porque viene otro. Y si haces un águila, nunca he visto a un águila. Y haces la misma cosa. ¿Dónde está el otro? Me llamaban Alquila. Ya no escuchando lo de me llamaban Te alquila. lo he dicho, siempre hay dos, despellíjalo. No, espera. No fue mi caballo. Se ha Tu muerto. caballo está muerto. Mira, no le sirves al cadáver, está muerto. Ha venido. Yo no quiero más de esta tortura. Busca la sangre. Quiero más. Por lo de Alquila. Por todo. La decepción en la cara de Nea cuando se enteró de lo de alquila. Ah. Mierda. Copié el texto en vez de pegarlo. Ah. Por todo. ¡K! No recordaba el contexto de K, pero perfecto. Vale, ves, es de la chiquitilla. Es que las otras son mucho más grandes. Las plantitas blancas. Y ya está. Ese es el clip, ese es el contexto. No voy a enseñar absolutamente nada más. No hace falta. Dios, ¿qué le pasa a Twitch hoy? Dios, ¿qué le pasa a Twitch hoy? ¿Necesitas estar un poco más adelante? Dios, qué dolor de huevos está haciendo Twitch hoy. ¿Se me están cayendo frames? ¿Está fallando el cortador de highlights? ¿Qué cojones? Man, I just love not killing animals. Te ponía por delante. No quemes a la cabra, el otro. Me encanta no matar. No que... Vale. Este ya no es Red Dead Redemption. Esto técnicamente ya es Psychonauts. Así que vamos a cambiarle el nombre. Psychonauts 2. Todo junto. Copiamos. Y 1. No quemes a la cabra, el otro.
Me encanta no matar animales. Eso es una puya a Nea antes matando todo lo que se le ponía por delante. La verdad es que sí. Nea, animal que veo, animal que mato. Personas también. Como ese señor que mató disparando a la pierna de su caballo. Man, I just love not killing animals. Like anybody. Look, nobody's perfect. Am I right? Yo eso estando de espalda. What can you tell me about Compton? Gramps is nice and all, but honestly, he's a little weird. Oh, oh, esta parte es returbia. Ah, Io. No te... No. No, still too tough. Ah. Okay, I'll stop asking about your family. The bull's got nothing to hide, unlike some of these squirrels. Relax, I'm talking about your nuts. You guys still hide nuts, right? Y ya está, lo voy a dejar ahí. Nea, uf. Sí, os voy a recrear todos los sonidos que está haciendo Nea en el salón. Qué rabia me da cuando se mueve la puñetera interfaz. Just straight up dirt. No lo cuestiones. Umami. El umami. Here, with a cup. Vale, empieza aquí. ¿Cuál es la receta? What's your recipe? Y el umami que me mató. Le da el umami. Tengo curiosidad por ver si terminó las tortitas. No creo que sea importante o pertinente al final del juego, pero... Side challenge markers are like a hobby of mine. ¿Ras? ¿Ras? Me da que tener una barra entre las costillas no es la forma de bajar. ¿Ras? Nah, no es tan gracioso como lo pensé en su momento. Llevo media hora intentando... Media... Oh. Creo que empezaba ahí. No, más atrás. ¿Por qué cojones no? Sigo diciendo, el editor de highlights está tonto de cojones hoy. Vas a ver tú que... Vas a ver tú que lo estaba sobrecomplicando. Alphonse sobrecomplicando algo que es extremadamente sencillo. No, ¿cuándo? Estoy tan enfadado. Llevo media hora intentando... Media... Oh. Lo voy a dejar en el... Wow. Ah. Venga, el último y para adelante. Encuentre que el cíclope es real. Si en algún momento encuentro que el cíclope es real, eso es por incitar violencia entre los criptidos. No es tan gracioso. Vale, hecho. ¡Tarán! Por fin podemos jugar el puto juego. Bien.
Vamos a Psychonauts. Nice try, Stitch. A bit too hard. Like te amo is like love, but thank you. Oh no. I mean, friend love. Yeah, no, I thought so. I thought so. We don't really have a word for that in Spanish, but I appreciate it. I also friend love you. How are you doing, Stitch? The stream today is in Spanish, but hi. How are you doing? Ok, teníamos que ir por la izquierda. That's why I tried Spanish, but no, it's fine. It's fine. I appreciate you trying. A ver, estaban estos dos hablando, a los cuales ya escuchamos. Sí, Tani. Yoink. I will enjoy lurking. Oh, thank you, Stitch. If I have the time, I will try to do a stream in English later. If I have the time. Ooh, secrets. Helmet's head must be cold. Tenía una colección de cascos de treso y los perdí en el bosque. Oh, wait. Si le prendo fuego al bosque. Telequinesis debería ser siempre L3. O sea, telequinesis debería ser siempre correr por defecto. El ahumador es propiedad privada, no es para intrusos. Prohibido el paso, cuidado con las abejas. Me van a intentar atacar si... ¿Te intentan atacar si te acercas? Sí, sí, sí. Mistakes, mistakes. Dale, hay algo ahí arriba que no puedo I'm usar. sensing some stray thoughts nearby. People might think this thought tuner looks dorky, but I think it's cool. Vale, es por ahí. Nope, that's not it. ¿Dónde están las puñetas del pensamiento? ¿Están arriba? No creo que estén alrededor. Sería raro. No, me da que están arriba. Que en ningún momento está pitando en verde. Vas a ver tú que están arriba. Carta. Ahora la cosa, ¿cómo llego arriba? Ah, hiedra. Ajá. No, no, pero la hiedra tienes que llegar desde arriba.
Normalmente cuando hay pensamientos extraviados los sueles ver como una ondulación en el aire, pero no... No termino de verlo. Veo el ahumador. Y definitivamente es en esa dirección, pero no... Me da que están arriba. Ah, vamos a coger el ahumador y a continuar la historia, que es a lo que íbamos. Mala idea. Creo que simplemente tengo que llevar el ahumador cerca mío. What's wrong, bees? Smoke get in your eyes? Ese chiste se perdió en español. Smoke this. Es un montón de miel. Victory over bees. No lo digas muy alto, Raz. What's wrong, you big bees? Can't take the heat? Que en cuanto deje de ahumar... Oh, yeah. Hope I'm not Oye. contributing to global climate populations. No. Ahumar a las abejas no las mata, solo las atonta. Es un montón. Ah, había otra ahumadora, ¿eh? Güey. Hello? Y ahí está casi. You, Green Needle Witch. You don't exist. You're just something someone put into my mind. Which means there's probably a very powerful psychic nearby. Sí, justo Another detrás de... hallucination. A very solid hallucination. ¿Por qué no es una alucinación? Oh man, are you gonna cast a spell or something? No, está intentando quitarse la Who are máscara. you? How did you get in here? And where was our security, eh? Cassiopeia, author of Mind Swarm? Ford Cruller brought me through security. Ford? Lord Cruller? Came back? Oh, I knew it! I knew he would. No solo ha vuelto, su mente está I'm not completa y ready. es un peligro. I've been trying to fix this place up for him, but don't you know these bees are so demanding? Ford wants me to turn on the astrolabe, but it's covered in, well, really angry bees. Know anything about that? Oh, I think I can help you with that. I'm just happy to be useful again. No. Get out of my way. Ford needs me. Oh, I can tend to the queen later. Me da que vamos a tener que pelear con las abejas. I'm sorry. She says I can't talk to you anymore. Wait! Cassie! Who's she? ¿The fuck? ¿La abeja reina la tiene controlada? ¿No es ella la que controla las abejas? Bueno, teniendo en cuenta... Oh, pero eso tiene que ser la... Estaba a punto de decir, teniendo en cuenta que su pareja es Compton. Compton podría hablar con las abejas y hacer que liberen a Cassie. Pero estamos hablando de Compton Ball, el tío que puede leer los pensamientos de los animales. Si 3 abejas le molestaban, 3 abejas que metía en su habitación, porque eran 3 animales hablando muy rápido, imaginaos un enjambre entero. Le explotaría la cabeza. Aunque a lo mejor esa es la idea. Si a Compton le explota la cabeza, todas las abejas morirán. Lo cual nunca es una buena idea, porque las abejas no deberían morir, porque las abejas son útiles. Those are some angry bees. Why can't bees just be cool and chill out? La mayor parte de las veces lo son. Oh, buzz yourself, bees. Cassie? Shh, they'll hear you.
Buen momento para pedir un autógrafo. Cassie, would you sign my copy of Mindswarm? ¿Lo llevas encima? Wondering ¿En what serio? you were going to ask. What took you so long? Oh. Thanks, Cassie. So, are you the Green Needle Witch? What? Why would you say such a thing? No reason. Well, I'll admit, I have been playing into the legend Okay. a little bit. Why? I need to keep people away from here to protect it. This is a sacred place. No. Would you mind if I snuck a peek inside your mind? Oh, thank you. I haven't had a checkup since Ford went away. No me han hecho un chequeo, lo dice como que es rutinario. Oh, sí, no, entra en mi cabeza, no pasa nada. Madre de Dios. Ah, este juego. Hello? 2 minutos normal. Cassie? Bees? Artístico. ¡Oh! Su mente se representa en palabras. Fijaos en el margen de la imagen. Son todo palabras. ¡Oh, y eso es un hombre de papel! ¡Oh, me encanta esta mente! ¡Oh, me encanta el diseño de esta mente! Cassie? Conozco gente con afantasia que no tienen una fantasía completa, no tienen la mente totalmente vacía, pero que solo tienen el monólogo, que no tienen generación de imagen, solo tienen voz o palabras, y en base a esas palabras son capaces de describir una escena o lo que tengan en su cabeza, pero no están describiendo una imagen, solo están describiendo lo que oyen en su cabeza. Está todo bastante bueno. It's okay. I know why you're here. Now, to whom shall I dedicate this inscription? Not that many people find their way in here these days. You must have a good head on your shoulders. No. Definitely a big one. Now, just No imagine eres la what you primera could persona do que le if you llama were using cabezón. 175% of your brain. Actually, Cassie, I need your help with something else. We're on a critical mission, but there's a swarm of bees that's making it impossible. Stop right there, young man. Nothing is impossible if you follow the 25 simple steps I've outlined in my book. Now then, let's go show these bees what we can do when we put our minds together. Toda su familia es así de alta. There's that pesky little volume. Thank you, young Oh. man. I have been looking for this silly book forever. Wait, she was going to help me. What? Ya, y ese es el problema. This one? Oh, I'll admit the author was helpful once, when we needed the money to leave the country, but that was a long time ago. But when the chips were down and we needed to fight to protect our friends? Worthless. Huh. Is there another Cassie book in there that could help me? They are all restricted. Then again, maybe I could help you, if you were to help me. There are 2 other books missing from my collection. Dangerous books. These are the books that got us into this horrible situation. These are the wrong books, you understand? Round them up for me. Take them out of circulation. They are overdue. Understand? Then you'll help me with the bees? I'll help you with the whole alphabet, Sonny. El chiste tiene mucha más gracia en inglés. Ese chiste tiene muchísima más gracia en inglés. O en español se perdió muchísimo. Una mente biblioteca, me encanta. I think I hear some emotional baggage nearby. Ya lo vi, Rasputin, no hace falta que...
abrir. Tengo a este cajón. I'll take this nugget. Yep. Yup. Oh my... Ah, fuck. Ya. Qué raro que no me haya dicho nada de no correr en la biblioteca. Oh, aquí es donde conseguimos la proyección. Nice, nice. Oh, y todos son figuras de papel en plan Paper Mario. Claro, la proyección astral será básicamente convertirte en una especie de figura de papel. O al menos tu mente. Tururú. Me quedaba más historia de la que pensaba, la verdad. De hecho, el punto de no retorno puede ser solo la mitad del juego. Vete a saber, no sé cuánto dura. Ese se abre. ¿A dónde me lleva todo esto? Me encanta que haya gatos por todos lados. Au. Hablando de gatos, hay que tirar de esta palanca. ¿Para qué sirve? No lo sé. Algo. Algo se ha abierto. Y tiene un contador. ¿Una puerta? No, no es una puerta. Oh, eso sube la... Ah. ¿De qué me sirve subirlo si después empieza a bajar sobre la marcha? ¿Puedo hablar con...? A lo mejor me falta algo que no estoy teniendo. ¿Puedo hablar con esta mujer? Open up. I'll let you in there when you bring me back all of the bad books. Vale. I promise. Hello? Lower your voice, please. Biblioteca. Where should I look for the missing books? Maybe you should start at the beginning. Have you tried the children's corner? ¿Y cómo entro? What books am I looking for exactly? One is supposed to be a teacher's edition textbook, but I doubt there are any valuable lessons in there. The other is a lurid crime story. Ugh, terrible books. The sooner we get them in isolation, Los libros the better. malos son los mejores libros porque son libros que puedes leer y decir, yo podría escribir esto mejor y al final acabas haciéndolo. What books am I looking for exactly? One is supposed to be a teacher's edition textbook. Can I talk to that nice writer, Cassie, again? You don't want to talk to her. She seems harmless, but she's full of dangerous ideas about human potential. Sí, sí, sí. Ya me lo parece. Imagina si pudieras usar el 125% de tu cerebro. Me da que la bibliotecaria va a ser igual que la polilla, pero en el sentido de que en esta contenerla... ¿sabes? El comentario de... Sí, bueno, cuando dejaste morir a tus amigos no eras tan útil. Eso ha sido un poco turbio. Pero es verdad que la señora de dentro del libro sonaba un poco peligrosa. No offense, but I think you're running too tight a ship here. You can't keep people prisoner. Better to lock up a few books than have the entire library destroyed. Tú sé. Why do you want to round up these books? Because I'm the only one around here who cares about safety. I care.
Great. The other Cassies had their chance to run things, and everybody got hurt. How did everybody get hurt? We all went to fight Milligilly. And guess which motivational speaker thought she could talk sense into that monster? Ridiculous! It just made her mad, made things worse. So now, I'm in charge, and I keep all the books in order. All the important books. Ah, I gotta run. No running in the library. This librarian aspect of Cassie's mind seems to have her whole psyche on lockdown. Until I figure out a plan. I'll te play ve como un along with pequeño this ratón de biblioteca. ¿Nada? ¿No hay comentario? Nada, en serio, no hay ningún comentario. Ni un solo comentario a... Vale. A ver, ratoncito. Hey, can you help me find these books? I'm her favorite assistant and best assistant, and I already looked, so give it up. ¿Cómo me ves tú? Te ve como un gusano. Ah, qué bien. Sección infantil. Oh, cada uno de estos tiene una palanca distinta. No me había fijado. Yo preguntando You're cómo iba a not a entrar. child. No. Well, this shouldn't take too long. ¿Dijiste antes de que se pase demasiado rato? Oh, fuck off. ¿Mala influencia? Mala influencia. Sensors know when something's wrong. Kill the thoughts that don't belong. Seriously? Tu, 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 tu. Vale, ralentizar y este ya que estoy. I can't do anything until I get rid of that enabler. Jesus. No effect. They're protected by that enabler. I can't do anything. Nope. That enabler is making it impossible to do any damage. Finally. Jesus. Sorry, but I just can't handle your energy right now. El no puedo con tu energía ahora mismo es un poquito... Vale. Hi. Memento mori. Okay. Ok. Hey, have you seen any runaway books? Sorry. Smarts ain't my thing. Vale. Having fun? Getting pretty sore, actually. This thing doesn't even have a saddle. Oh. Hi, I'm Raz. And I am the Lady of the Lake, helper of knights on noble missions. Ooh, I'm on a noble mission. Can you help me? Sorry, already gave my sword to a handsome knight fighting a dragon. Touché. Me encanta como algunos de los pigmentos te enseñan cosas que puedes hacer, como por ejemplo escalar. What's the axe for? Bookworms. They ate my family. Turbio. Vale. 3, 2 y... No tengo levitación. Me podría sentar muy bien, sobre todo porque el fuego en una biblioteca no suena guay.
your name? Guten Tag, ich bin Gerda, the Pretzelmeister's daughter. Ooh, where's the Pretzelmeister? Papa fell into the pretzel machine. Oh gosh, I'm so sorry. Not to worry, it was his secret wish. Really? I think so. That's why I pushed him. Leía unos libros bastante turbios cuando era una cría, ¿no? Vale, puedo escalar eso. Ah, desde ahí. Y una vez más, una de esas habilidades que no puedo usar aún. Oh, un espejo. No. Shit. Voy. ¿Pretzland Murders? Vale, ya estoy viendo que el libro de los pretzels como que no es muy allá. Sí, Pretzland Murders y varias ediciones por lo que estoy viendo. Uf, 200 y pico. Todo en latín. I don't remember being in this book. Oh, he hecho esto tanto de menos. Vale, a la gente nueva, los que hayáis estado viendo la biblioteca los últimos 10, 15 años, a lo mejor no lo recordáis, pero antes los libros solían tener una hoja de préstamos, como esta hoja naranja que está aquí, donde anotabas el nombre y el número de la persona que lo había cogido. Esa hoja se quedaba en la biblioteca mientras tú tuvieras el libro, y así se sabía quién tenía el libro y se le llamaba cuando se le pasaba de fecha y todo. He hecho muchísimo de menos esa hoja. Hace mucho tiempo que no voy a una biblioteca. Tengo una aquí en el pueblo en el que estoy viviendo ahora. Debería pasarme un día. He hecho mucho de menos ir a una biblioteca. Oh, lo de atrás era un figmento. Sí, la abeja de arriba es un figmento también. Ah, pero ya no puedo llegar. Vale. Rolling Vespa dicit alvarium edan. Huh. Oh, Dios, me encanta este cerebro. Perfecto. Oh, el diseño artístico de esto es brutal. ¿Es como un sello cuando te mueres? Sí, es como un... ¡Ah! ¡Qué guay! Vale. Me da que tengo que salir por el lado de arriba a la derecha. ¿Sí? Sí. Un caballo esqueleto. Ah, un perro esqueleto. Ah. Cassie, you gotta watch out. There's a giant, you out there hunting for you. Don't worry, young man. The librarian can't get in here. That's why she sends in her operatives. Who, me? I'm not an operative. I'm just playing along with her until I find the real Cassie. The real Cassie? Tell me, child, what is your name? Rasputin. And tell me, who is the real Rasputin? The one you are with your friends? With your family?
Or the one you save for your special someone? Hmm? Is that the real you? Or are you actually a combination of all those different identities? Important challenges in our lives can cause us to create entirely new identities for ourselves, sometimes summoning powerful archetypes from our unconscious mind. The hero, the explorer, the shadow. My special talent allows me to summon up whatever archetype I need to survive my current situation. Would you like me to teach you how? Ah, Focus your mind's eye on a vision of the archetype you need most right now. selección de proyección, la nueva habilidad. Convoca un arquetipo que distrae a los enemigos y ayuda a resolver Is it a rompecabezas. trickster? A wise... ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Es buenísimo! Well, ¡Oh, very perfecto! good. ¡Oh, Dios! Esta es la mejor habilidad de todo el juego. Me encanta que la hayan dejado para tan tarde. Es perfecta. Ah, es bonito. Me Your encanta. archetype will act on its own sometimes, but you can also focus it on a specific task. How's it going? Feeling a bit flat. Hi. I'm a fish! Look at my bones! Se convierte en un avión de papel para seguirte. Oh, es genial. I think if I use projection on this door, my archetype would go in there. ¿Puede? Ah, tengo que. Is that a penny Look at him go. So cute. Ew, dusty! That's the spirit. Perfecto. What a good boy. See where this little fellow takes you. I'll meet you at the end. And then I'll tell you my plan for the librarian. ¿Eso suena turbio, señora? Ooh, I'm an airplane! Hi there. Lub dub. What was that? Lub dub. Lub Lub dub. Lub dub. Lub. Hey, I know you. Aren't you from The Mind and Introduction? Yes, always nice to meet a fan. No time for autographs, though, sorry. Wow, conceited. Please excuse me. I have a lot of thinking to do. Why so glum, Dino Chum? Well, I'm from an old textbook, and it turns out I'm not considered a real dinosaur anymore. No. Please don't tell the librarian. She'll throw my whole book out. No. Pobre dinosaurio. A ver, pequeñín. Te toca. I went nuts! These things are murder on my back. No, sí, no me imagino. Don't you just love books? Yes, they're delicious. Che. Maybe you should try reading books instead of eating them. Read books? What is that, some no fad diet? Oy. Sounds like a good way to starve to death. Uncle Sid And I'll doesn't feel only bad. multiply. Ah, no, you. Excuse me, Yes? are you in pain? To be free of the flesh is to be free of pain, my child. Touché. How did you lose your skin? I donated my body to medical science. I had no idea this is what they had in mind. Yikes. Are you mad about it? Skin's actually a lot more trouble than it's worth, to be honest. Tienes I'm mucha free of razón. rashes, itching, pimples. Piel grasienta, piel que se descama. Sarpullido. No, sarpullido ya lo digo. Pero sí. La piel da demasiado trabajo. Aren't you cold? Cold is a feeling of the flesh, my friend. No skin, no cold. You look like you could teach me a lot about anatomy. You bet. How's this for starters? There's one of me inside of you. Gross. Hey, that's insensitive. Podías haberlo dicho de una forma que diera menos grima. Why aren't you, like,
dripping blood and stuff. It happens from time to time, but I just go over to the horror books and trip on them. They like it. Bye, Muscle Man. Bye, baggy old clothes boy. Está bien eso. There's a narrow slot, but I don't think I can fit it. Limbo! Limbo! Hey, what's that over there? ¿Por qué vas diciendo limbo? ¿Puedo deshacerte una vez estás hecho? You sure you want to do that? I'm going to stand over here right now. No, no una vez estás hecho no te puedo deshacer. Eso suena peligroso. Get a load of these weirdos. No. Bueno, están yendo. Están todos yendo por el arquetipo, así que puedo centrarme en este cabroncete. A ver, mamonazo. Oh, los animadores estos son casi tan molestos como los puñeteros ataques de pánico. El arquetipo tarda un montón en crearse. No me lo sé. Probablemente mi cerebro favorito en todo el juego. Hay muy buenos cerebros en este juego, pero este le habla a mi yo interior. Hi, what are you two up to? Shh, we're running away from our spouses to start a new life together. Ajá. So, what are you a molecule for? I don't know. What are you a person for? Touché. ¿Preguntas profundas? Hey, are you the formula for a general conical surface? No, I just clenched my belt too tight. Hard to breathe. What are you a formula for? Sine waves. Hey there. Hello, I'm missing a piece. Can you calculate its volume? No. Kids today. ¿Puedes calcular el volumen? No, no hago mate. Hey, do you bite people? Periodically. I think I hear something. Ah, mira, hablando del caballero y la espada. Oh, este cerebro le encantaría a Queen of Size. Ophelia probablemente le encantaría este cerebro en este juego. I think I hear some emotional baggage. Jesus. Hola, Arturo. Me falta tu etiqueta. Sí. Hey, you two. Not a good time. Nice sword. 'Twas bequeathed to me by the fair lady of the lake, so that I may slay this dragon. What did I ever do to you? What are you guys fighting about? No idea. I was just chilling when the crusader here got all aggro on me. Let those be thy last words, worm from hell! Hey, can I borrow that sword? Nope. Yes, please, take it. Nay, for 'tis my duty most holy to embed its steel into this deadly beast. See? What normal person talks that way? Is there a way we could maybe de-escalate this situation? This guy and his horse are just straight up jerks.
I agree, Silverwind. Dragons are a plague on our land. Mr. Knight? That's Sir Knight to you. Sir Knight? Maybe you should just leave that dragon alone? Have you allied yourself with the devil's winged serpent? Hey, kid. Don't worry about it. I already called the cops. I'm just keeping this weirdo occupied until they get here. Summon whatever reinforcements you wish. We'll need them to haul your stinking carcass away. Okay, buddy. Turbio. Maybe we should focus on what you two have in common. Like, do you guys like pizza? Oh, pizza. Oh, yeah. Me too. Well, that's amazing. I had no idea dragons liked pizza. Great. ¿A todo el mundo le gusta la pizza? Por favor, que uno diga piña y el otro diga... I usually get half and half. ¿Ah? On one side, I like pineapple Piña. and ham, and on the other side, I like maidens and cheese. Oh my god! Pineapple and ham is an abomination! El problema es la piña, no las doncellas, ¿no? Will you two be okay if I leave? Yeah, don't worry. This guy's all talk. I am merely finishing up my pre-smoting prayers. Whatever. Bueno, ha sido una distracción interesante. ¡Salud! No creo que me escuchara esta con los cascos. First tag. Bien, hablando del bolso. Me sigue pareciendo raro que en este juego los bagajes emocionales no sirven de nada. En el anterior los bagajes emocionales desbloqueaban el cómo se hizo del juego. Y no recuerdo qué hacían los pigmentos, pero tenían su utilidad también. What's that sound? Sí. Tarda mucho. You don't bite people, do you? Only if their name is Ferris. Huh? Sorry, magnet humor. Ese chiste era difícil de traducir, pero lo hicieron bien. Pequeñín. ¿Puedo? Gracias. No te mueras. Y más profundo en el... Estos son muchos tachones. ¿Puedo invocar al pequeñajo? No, no puedes invocarlo. ¿Cómo consigues ese pigmento? Sí, estoy hecho un crack. ¿Por qué tiene música un libro sobre abejas? Oh, fuck off. Seriously. No more rhymes. Oh, los remordimientos estos son... tela difíciles de matar. No. Au.
Jesus. Hace un montón de daño. Un recuerdo. Quédate quieto. A lo mejor puedo descubrir por qué. Plan de huida de Cassie. Vale. ¿Alguien estaba imprimiendo dinero? Y detuvieron a Cassie. ¿Por qué detuvieron a Cassie? Espera, Cassie estaba... Oh, Cassie era la contable en una empresa que imprimía dinero sucio, seguramente. La detuvieron. Le dijeron de llevar un micrófono. Y tiene que decidir entre quien estaba imprimiendo dinero y la poli. ¿Fingió su muerte? Oh, no, imprimió su libro. Con el libro ganó dinero y con el dinero ganó el billete a otro país. Vale. Oye, no es una mala forma de escapar de una situación bastante jodida. Vale, no puedo usar esto. Oh, me encanta la animación de cuando lo dejas a medio hacer. ¿Puedo hacer salto doble contra esto? No. No parece lo suficientemente sólido como para hacer un salto doble. Esto va a ser como las plantas... Oh, es que el libro tiene una planta carnívora dibujada. Iba a decir, esto va a ser como las plantas carnívoras y lo es. Vale, por ahí hay como conectores de ideas, sí. Y por ahí también. Oh. Sigo diciendo, una de las cosas que menos me gusta de Psychonauts. Entiendo la limitación en su momento en PlayStation 2. Pero es una de las cosas que a lo mejor Psychonauts 2 debería haber intentado corregir. Es la ruleta de habilidades, esto, y que te limiten a solo poder usar 4 habilidades. No. Debería haber alguna mejor forma. Debería haber alguna mejor forma. Porque lo de las 4 habilidades, de nuevo, entiendo que no pudieras usarlas todas en su momento en PlayStation 2 cuando salió el juego original. Pero que no puedas usar más habilidades ahora en 2019, que creo que es este juego. 2019-20 que es este juego. Podría ser mejor. You made it! He helped! Seeing you two work together so well really inspired me. And it gave me an idea. We need to get all of Cassie's archetypes together, round up all the runaway books, and give them to the librarian. But she'll lock you all up. Yeah, Don't worry. We won't be in them. We'll be with you. Huh. Now, go find the others. No es una mala idea. La mala idea es que seguramente se comerán a la bibliotecaria viva. We all learned so much from this one. But we can't have her making up new identities and confusing things right when I'm getting everything sorted. Can we? No, we can't. Just one more book to go. You're right on the edge of becoming my favorite assistant. Ya, tu ayudante ahí al lado no le hará muchas gracias. To make Cassie feel safe.
I think I should help Cassie get her aspects back in balance. Twitch estaba buscando una forma de utilizar los anuncios de una manera distinta. No... Mientras no corten del todo el directo, sigo diciendo, no me importa que enseñen anuncios mientras no corten el directo, no corten el audio del directo, es muy molesto. Where did you look? I looked in the children's corner, but it turns out that place is more dangerous than it sounds. Ya, bueno, ese libro ya lo encontré. Vale, ya sé cómo abrir aquella puerta. Literature Lane... Shellbooks. Ok, vale. Aquellos son libros infantiles, esto es literatura. Pequeñín. No lo tengo equipado. Pequeñín. Confusion now has made his masterpiece. Dale al interruptor, por favor. Got it! Easy squeezy! Another day, another dollar. Ya, no sé cómo decirte esto, pequeñajo, pero yo no cobro, así que tú tampoco cotizas. Ese otro día, otro dólar, como que no... No, a mí no me están pagando los Psychonauts, soy un becario sin pagar. Oh, me encanta que si lo miras de lado es prácticamente invisible. Hey, are you William Shakespeare? Forsooth, etc. Oh, wow. You really talk that way. No, I just like to give the fans what they want. Huzzah. Huzzah. I'm Raz. What's your name? Say my name, and I shall release the child. Rumpelstiltskin? Rumpelstiltskin. No, wait, is that someone's real name? Feel bad for that guy. It doesn't matter anyway. So the baby was creepy. So I sold it to the Pretzelmeister. El libro de los pretzels cada vez es más turbio. Do you know any spells that help find books? Of course. Will you use your spells to help find some runaway books? No, sorry. I am no friend of the dark power that emanates from the librarian's desk. Huh. Hi, I'm Raz. And I am the Fisher King, last guardian of the Holy Grail. Really? Then where's the Grail? Currently in the dishwasher. The dishwasher? Tiene sentido. No lo Top shelf cuestiones. boy. Gentle cycle, don't worry. Medio cerebro. Hey, it's not raining in here. Oh, this is just a fashion breeze. It distracts people from my nose. Touché. Very scary. Oh, you think so? Why, thank you. That really makes my day. Oh. Vivo para ayudar. Hora de usar el modo foto. Au. Lucy, your last letter frightened us. You don't sound like yourself. Oh, la carta de Ford y amigos. Lo de Lucy, tu última carta nos asusta. Y una postal de Lucy quemando Grulovia. Oh boy. Sí que no me extraña que estén todos tan jodidos todo el poco. Ah, tú estás en color. Arr! Please, pirates don't really talk that way. Oh, sorry, They talk like this. Arr. Arr! Sí. Este no se mueve porque tiene una chincheta. Se me olvidó chincheta en español. Vela. Nada peligroso tener velas al lado del libro.
No, pigmento. No me he matado porque reboto. No. Oh, te puedes colgar de las lámparas. Bueno saberlo. Vale. Vale. Oh, y ese te lleva al pirata. Vale, es solamente un gran círculo. Arr. No, like this. Arr. Arr. No, like this. Me encanta el... Ah, de ras que no le sale al pobre. Ah. Oh, echo de menos una biblioteca. Echo de menos biblioteca. Solía ser mi lugar favorito. Solía leer tanto. Excuse me, Miss Witch, but can I borrow your magic wand? Sorry, Sonny. I'm just roasting a marshmallow here. No. Vale, me quedé un pelín corto porque no estaba sobre el rayo. There Yup. Well, this one looks easy. Uh-oh. I think I just jinxed it. Sí, tenías que hablar. La hitbox no es del todo nítida porque Raz es una figura en 3D ahora mismo. Bueno, todo es 3D realmente, pero está simulando 2D. Y la hitbox no es del todo clara. Uf, ¿cómo patina eso? Vale, eso hay que cogerlo desde el otro lado, supongo. No, desde arriba. Ah, lo que decía. Me encanta esta parte, pero las hitbox podrían tener un poco más de claridad. Porque no queda del todo claro dónde estás o a qué te estás agarrando. A veces estás caminando sobre un espacio en blanco. But be careful. This is the shop of Fanny Flats, the famous counterfeiter. Cassie works for a counterfeiter? Huh. I work for myself, but I do what I need to survive. After our parents dumped us here, we needed an archetype that was a little more thick-skinned. Cassie, we've come to bust you out. Did someone say bust? What was that? Huh? Shh! Never say bust in here too loudly. But it's true. We have a plan. Oh, hey, Teach. Listen, now's not a really good time. Flats has a big deal coming up, and she's really on edge.
And I'm working on my ticket out of here. Can we help? Listen, don't tell anyone, but the cops are closing in on this place. The boss's days are numbered. I cut an immunity deal for myself. I just need to get them some evidence they can use against the big gal. Más o menos lo había pillado antes con lo recuerdo. Everybody like a hawk these days, and I can't get away. We'll do it. I'll get the evidence you need, and we'll briskly walk out of here together. Okay? Deal. But remember, never double-cross a double-crosser. Vale. Me encanta este cerebro. Este cerebro es con diferencia mi favorito. 3 pieces of evidence. Better split up. Wait, who am I talking to? Estás autonarrándote, Raz. Eso es lo que pasa cuando entras en un cerebro que va de libro. I think I hear something. Sí, mi estómago rugiendo. No, tinta. What's that sound? Oh, no. This guy needs a duffel bag tag. Phew. Phew. Me encanta que hasta las jaulas que están flotando en el agua son papel. Vale, no puedes sujetar la boya. Ay, el pez. Ah, por supuesto que el pez se hunde. Alfa, un cerebro. Oh, y puedes escalar los peces. Puedes escalar los sermones que están arriba. Si tú páralo, por si acaso, porque eso se va a meter dentro de la cascada y le vas a quedar medio. Ah. Vale, tenemos este, tenemos aquello y tenemos el tercer. Hay 3, vale, hay 3. Pequeñín, tu turno. Aquí un cerebro tercernicio sin una sola arruga. Buen trabajo. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué te cuentas? Oh, Dios, me adoro este puto cerebro. Es lo mejor del juego. Mira que ha habido cerebros buenos, pero este es perfecto. Algo me dice que esa es las pruebas que necesito contra la falsificadora. Se me ha roto el dock de la Switch. Lo vi que Nea me lo dijo. No sé si lo pusiste en Twitter o qué, pero me lo comentó Nea. Now this looks fishy. Better take it as evidence. Fishy, ¿en serio? ¿En una zona llena de pescado? ¿Nada en la zona del molino? Nada en la zona del molino. Guay.
Estoy dejando atrás un montón de pigmentos, pero de nuevo, no es un 100%. Estoy cogiendo lo que me pasa por delante, pero no... Officer, Hey, kid. are you investigating Fanny Flats? Sorry, kid. Can't, comment on an ongoing investigation and whatnot. So you are investigating Fanny Flats? I didn't say nothing. What are you investigating? Well, I'm thinking of investigating weird little kids with goggles who've recently drifted in from out of town. Any idea where I can find some evidence of Fanny Flats' crimes? Corruption runs deep in this town, kid. You can find evidence of it everywhere. Especially in the fish cannery, the print shop, and the market. Ya tengo una de las tres, así que... Gracias. What would you do with evidence if you were to hypothetically find some? Oh, we'd use it to put the squeeze on Fanny, of course. Like, legally speaking? Yeah, totally legal squeezing. I'll let you get back to work. Stay out of trouble, kid. Ya, totalmente legal. I need to find some evidence, quick. Slow and steady Wins the race? wins the Race? evidence. Evidence. Se te pasa por adelante, terras. Hi, worms. Yo! Do either of you know which way the fish cannery is? Yes, over there. Ya llegué, ya lo hice. There, but the smell is out of control. ¿Cómo se llega a la imprenta? ¿Cómo se llega al mercado? ¿Qué sabéis de Fanny Pana? What do you know about Fanny Flats? She runs this town with her fake money business. No ha valido intentar But nosotros she morir. doesn't control us bookworms. Every time she tries to... ¿Había una segunda parte de Zootopia en proceso? Do you have any evidence that incriminates Fanny Flats? Oh yeah, we just uncovered a big juicy piece of evidence this morning. Can I have it? We ate it? What did you expect? Salieron unos cortos hace poco. Oh. Okay, bye. If you see any juicy evidence, Yo de lo que estoy pendiente que salga ahora es lo siguiente de Star Wars, que creo que es Skeleton Crew, pero no estoy seguro. Puede ser Skeleton Crew o puede ser Bad Batch en enero. Bueno, a la imprenta que toca. O puede que no. ¿Sí? Sí. Skeleton Crew no estaba cancelada. ¿Cancelaron Skeleton Crew? Oh, qué putada. No, el barco se mueve. Ah, que no tuve en cuenta que el barco se mueve. Coño, pues Skeleton Crew le tenía bastante ganas porque era de las que explican el anillo exterior del universo de Star Wars. ¿Tengo tu etiqueta? No. Han cancelado Skeleton Crew, el musical de Broadway. Hay un musical de Broadway que se llama Skeleton Crew al mismo tiempo que están haciendo un Skeleton Crew de Star Wars. Se llaman igual. Ah. Me pregunto dónde llevarán esas ideas. Ah. Qué bueno. No, las ideas malas suelen ser garabatos en vez de... Bueno, no, estos también son garabatos. Nada, seguro que en ningún lado bueno. ¿Pensar con un cerebro en esta economía? Nah.
Oh, hay que subir al lápiz. Bueno, la pluma. Fuego, colabora. No. Puesto 69, nice. Oh no, hay dos de estos, ¿en serio? Let's see how tough everybody is now. You stupid enabler with your stupid but well-crafted lines. That's enough positivity. No. Irónico, su frase favorita es no. Soryuken. Monogamia en esta economía, lo hablé con un amigo. La verdad es que la economía no está como para ser monógamo. Fuego en una zona de libros quizás no es la mejor idea. He intentado bloquear con el L1, estoy jugando demasiado a God of War. For a fish market, I mean. But just dirty enough to have some juicy evidence, I'll bet. Catfish. I'll have some catfish, please. One catfish-ish coming up. Catfish-ish? Catfish-ish. So close to catfish, you can't taste the difference. Never mind. Also have carp accessories, carp sweaters, carp leashes, week old fish. Come get your catfish. Carp extract, stinky fish. Eat catfish for a healthy brain. Carp seasoning, terribly old and rotten fish here. My catfish is buttery and sweet and easy to eat. Carp poetry. ¿Estáis discutiendo de un lado a otro de la calle, en serio? Fish. And by fishy, I mean its freshness is suspect. Ah! Day-old catfish is even better for you. Hey, what's a panda bear doing in a fish one? ¿Comprar pescado? Just like everybody else. No. Not for pets. Sorry, but why would anybody want to buy rotten fish? Listen, all the fish in this market is rotten. I'm the only one telling you the truth. Fair enough. Perfectamente válido, sí. Otro laberinto. Este pescado está fresco. Pescado no fresco. Vale, esto es un punto muerto. Que te acuerdes del nombre del pescadero es flipante. O sea, la referencia la recuerdo, pero el nombre del pescadero es difícil. Aunque bueno, si alguien lo iba a recordar, ibas a hacerlo. Me quedé con asterisco feliz. This looks like evidence of something. Pruebas de algo. Me encanta como el timing de los saltos de pared en este juego no importa mucho una mierda. Si machacas el botón va más rápido. Just one more piece of evidence to find. Cago en esto, no. Seguro que toda esta zona del mercado es una referencia a algo que me está pasando muy por encima de la cabeza. Probablemente algo de Agatha Christie.
carp? Don't have any. What's that on your back? Plastic samples. I'm just doing test marketing. Tell me, how likely are you to buy carp Es in un the vídeo que next te va a 10 encantar 8 days? minutos de Line of Tech. Dejando caer cosas que valen más de lo que tú y yo vemos en un año. Uf. Not likely at all. Thank you for taking our survey. You've automatically been added to our mailing list. Oh, great. Y abajo no. Oh, es tinta. Yo decía, ¿por qué hace ese ruido tan... Cuando lo está montando? Hey, seen any evidence around here? Nope. Le he visto cayéndose un disco duro SSD de 30 teras. Dios, qué dolor. Notice what? That you're an elephant. Yeah, I am. What about it? Addressing the elephant in the room. Sí, el chiste... El chiste tiene más gracia en inglés. Ah, la traducción del juego no está mal, pero no, la traducción fan del primer juego estaba mejor que la traducción oficial del segundo. En este se le han pasado por alto un montón de cosas. De hecho, ha habido frases enteras que tienen que haberlas traducido fuera de contexto o algo, porque... Vale, sí, tienen doble significado, pero es un fallo de novato. Pero el mayor problema suelen ser los chistes, y es un juego con mucha comedia. No. Este juego está hecho con posedición, no te puedo decir cómo lo sé. ¿Posedición a qué te refieres? Oh, equivocado. Venga, pequeñín. One of a kind. My dogs are barking today. Why do I have to do all the hard work? Oh, what? ¿Puedes cargarte de eso de ahí? Mientras yo corro hacia el otro lado. Sure, sure. No. Iba también. Traductor automático primero. Revisado por un traductor después, traducción a mitad de precio. Lo puedo ver porque uno de los fallos de traducción fue... Podría pasar, Raz, cabes por ahí. Si te pones de lado, cabes por ahí. Uno de los fallos de traducción fue... Here's where the Psychonauts met. En el contexto de aquí es donde se reunían. Y lo tradujeron como aquí es donde se conocieron. Y es como... No, a ver, es un fallo común, pero es un fallo de novato. Estamos hablando de alguien a que le han pagado por hacer esa traducción mal. Seguramente le han pagado mal, pero sigue siendo pagado. Venga, avispa. Oh, fuck. Ah, encima uno de los putos enablers. Say nice things, happy birth, but enablers just make things worse. ¿En serio has hecho una rima? ¿En serio has hecho una rima, Raz? Buen intento. ¿Otro? I'll bring you back. Oh, encima hay un mal humor aparte de... Oh, Dios.
Vale, ¿qué tiene el mal humor? ¿De dónde sale? If I could just CV this thing, I could find out what's causing it. Okay, let's see what's causing this bad mood. Ojalá fuera tan fácil encontrar el origen de un mal humor. Looks like those guys just went out of print. Wait, what am I doing? Sí, reunir pruebas y hacer chistes malos es lo único que hace. I gotta stop saying that so loud. ¡Oh! Por fin puedo abrir esta puerta. Under the door like a pesky too. Gracias, pequeñito. Yes, got the duffel bag tag. Yo. ¿Por qué esto lleva a la nada? What the fuck? Espérate, ¿es un portal? Creo que es un portal. Es un Son of a... ¡Ah! Y es un portal, recuerdo. Almost had it. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Vale. Peleándose con Maligra mientras lee su propio libro es un poco raro. Maligra le ha pegado con agua a través del libro. Entiendo que con la tinta del libro. El funeral de Helmut. Vale, esto formando los Psychonauts. Bueno, o lo que es el lóbulo central. Oh, Ford haciendo los trabajos de mierda. Y este se retiró al bosque, se dedicó a encargarse de las abejas. Ah. Ah. Whoa, I'm an airplane. Uy, pues lo de que fuera un portal está genial. Ah, muy buen detalle para esconder una cámara de recuerdo. I think I smell some ripe Todo el evidence plan no ha nearby. creído ningún localizador ni traductor de ninguna manera. Suele ser lo común. Es una pena que los traductores y los localizadores no se lleven ningún tipo de crédito, pero pasa bastante. Oh no, va a ser uno de estos. Sí, hay que ir por el otro lado. Now this looks incriminating. Dios, el texto es I think horrible. that's ¿Qué all the texto? evidence Cassie needs. ¿El texto en latín de la frase anterior? Ah, lo bueno de no recordar o entender latín es que no me importa mucho, la verdad. Se nota que está hecho con traductor de Google, como la mayor parte de las veces que se utiliza latín o griego antiguo para cualquier cosa. I got all the evidence I need. Better bring it back to Cassie quick. Realmente no se lo está llevando a Cassie, se lo está llevando al poli serpiente.
será esa isla árbol en mitad de la nada? Oh, es la isla del recuerdo, Alphonse. Acabas de estar ahí, joder. Gato. Hi, kitty. Meow. Don't eat the fish. It's full of mercury. Bueno saberlo, gato. ¿El poliserpiente no está? ¿El poliserpiente no está? Ah. Dice algo de la quinta vez intentó congelar algo, pero la avispa no se congeló. Ah. Casi. That's all the evidence we could get. Think it's enough? Let me be the judge of that. ¿Estás hablando del poliserpiente? Oh, yeah. This is some hot dirt right here. We'll be able to blackmail her with this for years. Blackmail? I thought you were going to arrest her. What? How's she gonna make the money she needs to pay us from jail? But if she's not locked up and she finds out I was the one who sent her up the river... Hey, don't worry. We'll, protect you or something. Let's beat it. This was a bust. What? Bust? No! It's a bust! Ah! Ew. Not a chapter of which I am particularly proud. Hey, she was forced into the outlaw life. Not that part. I just meant... Nobody likes a snitch. ¿Contable por constable? Sí. De nuevo, la traducción está hecha un poco de aquella manera. All safe and sound again. Thank you, young man. You were a little loud for my liking, but you got the job done. And now you'll help me with those bees? Oh, are you scared of bees? Well, I know of one place where you'll feel completely safe. Hey! Put me down! Of all the double-crossing... This was all part of the plan. It was? Yep. And I thought I was the tricky one. Oh my, Javi we've dice come que to a guapa, bad reina. place. No, it's ¿Y perfect. que te quiere? How is it perfect? Any place is perfect. When we're all together. Well, I haven't seen you in a while. We should never have let her split us up. When we're together, nothing is impossible. Well, that tears it. I hate to damage a book, of course. But that last line was too corny, even for a motivational speaker. We're not going to let you control us anymore. Oh, and which one of you thinks you should be in charge? None of you could stop Maligula. None of you could protect your friends. I am the real Cassiopeia. ¿Lo eres? And I'll show you how we fight off a foreign invader. Get ready for the shushing of your life. Bibliomatón en las bibliotecarias de verdad. Algo. No me dio tiempo a leerlo. Oh, mierda, no está clicado dentro del juego. Vale, necesito una pequeña distracción. El cual tengo que mejorar ligeramente. Tengo que darle alguna habilidad que le permita atacar. Mediclon, el arquetipo hace que recobres energía mental con su mera presencia. Oh. Doble capa, el arquetipo aguanta el doble de daño. Cortes de papel, el arquetipo daña a tus enemigos cuando lo atacan. Nice. I hope my improved projection abilities don't go to my archetype's head. Neat. 75351. Vale, y necesito poder disparar. Así que arquetipo, tú vas en L2 y disparas en R2.
To quote from the best-selling book, Mind Swarm. Y necesito el ralentizar. This book changed my life. Incredible. Your books. ¿En serio me estás citando tu propio libro durante la pelea de jefe? In words made famous by the award-winning Mind Swarm, sometimes a mask is all you need to multitask. Tiene que haber algo que pueda hacer mejor que simplemente golpear. Oh, Raz! Get that gate open so I can work on her from the inside. Huh. Las bibliotecarias de verdad no son así. Vale. Ah, la pluma tiene que ser algo. Hurry, Raz! Oh, la pluma era para hacer lo que acabo de hacer a base de pegarle. Vale. Pequeñín. Open that. Estoy en ello. That's my cue. Let me in there. I'll see if I can write a better ending to this story. What's going on? Who's in here? Hello, Cassie. You? The self-righteous little writer? What are you doing in here? We writers are most effective when we get inside someone's head. Ah! Oh, gracias, pequeñín. Hey, where's my La proyección es reinforcement? buenísima, súper útil. You are. Vale, ahí va el animador. I will keep this library safe if I have to tear it down to do it. No, está atacando el arquetipo. Here, Raz. Time for violent Let's measures. have no more throwing game. I will silence you once and for all. Who's doing that? Throwing things? Oh, gracias por la pluma. Jesus fuck. Y ahí voy. Tiene que haber alguna forma de evitar eso. That's nice. She never was a real librarian in life. Well, I was never a La pluma hace daño, pero no tanto como pensaba. Pensaba que sería a lo mejor casi un instant kill. That was uncouth and painful. ¿Arquetipo? Help me out here, will you? What was that? Oh, hay un mamonazo de esto. What Mind Swarm would say about this situation is... Look at all these people. I will avenge you, my impartial little critic. Have you no respect for private property? heavy and hard, No. and I've got Of plenty course of them. you. Oh, this little boy is too loud. What was that? No. Was uncouth and any questions? Ok. Throwing things in a library? Sí, lanzando cosas. Una biblioteca. No more. Just remember the book I found. Somewhere in No. these shelves. Use all your aspects, Raz. None can stand on its own. No me digas. I'm just going to take a quick break to make some... Se crea un mecanismo súper útil. No creo. My turn, Raz. Get that gate open so I can teach her a lesson. ¿Arquetipo? I'm not coming over there into the...
Class is in session. No te atreverás. I'm not asleep, you're asleep. When my students fall asleep in class, they get sent to the principal's office. No lo hagas, no gastes dinero solo para venir aquí a decirme que... That's right. Now it's 2-on-1. Hey, don't forget to count me. Give me your honest opinion on how I'm doing so far. Now, what did that poor little thing ever do to you? I want to borrow some words from Mindstorm if I may. You that was uncalled for, and you shall pay for it. Las explosiones no son tanto como pensaba. ¿Tirar cosas hace más daño? No, las explosiones hacen más daño. Oh, goodness. What? Now I don't know how to put this any more plainly, but... ¡Salud! Esta podría estar mal. We got him on the run. Get that gate open, kid, and I'll bust this whole crooked operation. ¿Están los frames bien? No he perdido un solo frame. Okay, you can borrow this. Hey! Aunque parece que va un poquito ralentizado, pero según OBS no he perdido nada. ¿Por qué tipo? You sure you want to do that? Okay, time for the money maker. El Moneymaker y lo dice justo la falsificadora. Oh no. No, no, no. Something's not right. In fact, you could say something stinks. You! Oh no. I can't handle all three of you at once. That's kind of the point. Ready, gals? I'm ready. Together now! El caer en cámara lenta era necesario. I can't believe I failed. Again! I guess I'm not the real Cassie. Yes, you are. And so am I. Me too. Mostly when we need money. Hey, I'm pretty good in a fight. You might have noticed. No. Hi. Are you the real Cassie? Todos lo eran. Not sure. But I'm sure she's in here somewhere. Now then, did you say something about my bees? Y este sería el momento perfecto para el trofeo de a esto lo llamo pasar página. Victoria arquetípica. ¡Ah! Pasar página habría sido un mejor trofeo. Behaving, are they? That's it. I'm all out of bee puns, I promise. Think you can do something about them? I'll try, but I feel like I've lost a little control of them. Oh, how I wish my old partner were here. Compton? I think they just need a nap. Oh, Bully! No. How did you know I needed you? A little bird told me. Oh, sorry, I should say 3 little bees. Well then, think we can get this swarm to stand down? I do. Bedtime for bees. So, how's production?
jars of honey and no one to give it to. Come on. Me pregunto si habrá una historia de los Psychonauts, pero jugando con los Psychonauts de joven en vez de con Rasputin. Prepárate, te aguarda en la mente de la abuela. Prepárate bien antes de activar el torno. Y este es el segundo punto de no retorno. Había uno, pero te dan un segundo. Okay, I have a feeling I'm about to get into some heavy business. Am I sure I'm ready for this? Te han dado 3 puntos de no retorno. Uno antes de entrar en el mapa, uno ahora y otro antes de activar el torno. Maybe I should make sure I'm really prepared for this. Huh. Wow, muy persistente. 2 pins for that special projection in your life. Vale, objetos, las piruletas y todo eso lo tengo a tope. Si tienes 3 puntos de no retorno, no tienes ninguno. Ensordece al arquetipo para que cuando tus oídos necesiten... Oh, no, puedes amordazar al arquetipo. Oh, qué putada, con lo que me gusta el arquetipo. Ponga el arquetipo en 8 bits. Préndetelo para que tu arquetipo corra como el viento. Cuando tu arquetipo muere... ¿Por qué tanto bullying? Pobre bichito. Descuentos en automáticas. Tendría que haber comprado eso hace rato. Más dañina para sensores. Mejora la ráfaga raquídea. Los objetos que lanzas aturden más tiempo. Cronopompa. Ah, pero no puedo utilizar este. No, sí puedo. Bueno. Don't be a stranger. Okay, I have a feeling I'm about to get into some Que heavy sí, Ras, que ya lo dijiste. Am I sure I'm ready? I'm ready for whatever might happen. Ya, pero la abuela no está ahí. Took you long enough. Cállate, Ford. It still works. Of course it still works. Otto over-engineers everything. Cruller, I think that's the nicest thing you've ever said about me. Otto, you're looking well fed. Ford, you sound like your old self. Sí. Well, some things are clear to me now that weren't before. But come on, there's a lot to be done. Ford! Ford, is it really you? Cassie! Compton! And Bob. Me encanta que Helmut lleva el casco solo para demostrar que él porque está en el cuerpo de Nick. Oh. I'm happy to see all of you again. What's Nick from the mailroom doing here? No es Nick, es Helmut. That's actually Helmut Fullbear's brain in Nick's body. I do love making a grand entrance. Hola, Jack Black, también conocido como Elijah Wood. He's in there, all right. But where have you been? You don't want to know that. I've missed you so much, Big Bear. I never thought I'd see everybody together again. Well, solo falta almost everybody. Lucy, que está ahí. Hey, I remember. Ese es el problema, Lucy, estás recordando. We used to sneak in here and fool around on the beanbags, remember? Lucy.
Y esta es una versión de Lucy que no es una loca homicida, por lo cual se pueden permitir el momento abrazo. Hasta que se despierte Malígula, lo cual es un problema gordo. ¿Qué hace Norma ahí? Everybody ready? Now, this hunk of junk was made by Auto Mentalis. So, no telling what might happen. Oh, what can I say? I was underfunded back then. But if everything goes well, we might be able to have our dear friend Lucretia back in the circle. For good. Ya, y si sale mal, liberaremos a Malígula. Ready? Kind of. Me too, kid. ¿Qué cojones hace Norma ahí? Supongo que avisar a los otros becarios, pero... También tendríamos que haber avisado a los Psychonauts adultos. Tendríamos que haber avisado a Sasha y a Mia. Gentlemen, it is my great pleasure to present to you the high-flying, death-defying, ironically named Aquato Family Circus. Augustus, Donatella, Dion, Frazee, Rasputin, Murtala, and little baby Creepy. And the most important member of the family, one who's been here the whole time. Nona Aquato, right where she belongs, in the heart of her family. What is this? Eso es el destrozo que Ford le hizo a... To convince her that she was your grandmother and that she lived with you. Come on, it's time to get her out of here. Turbio, Ford, turbio. Ew! What did you step in? I don't know. It looks like a puddle of goo. Ah, acabas de matar a It alguien. has me in it. Ah, te acabas de matar a tu versión de ti mismo. He was just standing here a second ago. Ah, here he is. Oh, well, come on, Raz. It's showtime. You better play along with this, Raz. Porque todas las últimas fases de Psychonauts acaban siendo una representación del circo de los Aquatos. Can't Dion do this one? In my sleep? It's a better show if you do it, Rasputin, because the audience isn't sure if you'll make it. Oopsie, it happens. Now get back up there. No puedo, no puedo. Ah. ¿De verdad tengo que hacer esto con la bola? Classic Raz. Tío, vete, por Dios. No pierdo velocidad. Salvada de último segundo. Knock it off or beat it, Brad. Eat some. I didn't see that. Come on. ¿Puedo moverme solo a saltos? Porque parece más fácil. No. Well, there goes the circus. Ojalá Dios del circo. Where are you going? You almost have... We couldn't. Oh, you must focus. And
Donatella. ¿Por qué cojones estamos Until haciendo the esto? show is over. 3 more acts to go. Knife throwing, bull balancing, and weightlifting. Hay que entretener a la vieja, qué bien. About time. Yeah. Vale, ahora viene la parte difícil que es saltar estas tres mierdas. Hecho. My boy. Finally. Oh, good boy. Oh. Well, that's something I don't need to worry about anymore. Ah, tengo la sensación de que va a ir horriblemente mal. Quattle, as she lifts weights that are, frankly, quite alarming. Step right up to the wheel of endangerment, and behold the daring father-daughter team of Crazy and Augustus Aquattle. One will live, one will die. I'm supposed to be doing my Maybe. weightlifting. Who knows? Stuck on that Only for one way to merry-go-round. find out. We're gonna die. Oops. Aw, the ride's over. Let's do it again. Time for my amazing chill strikes. Oh, phew. The children are safe. Good job, Rasputin. Round and round the wheel goes. Will Crazy kill her papa? No one knows. I'll take this nugget. Ay, no tengo levitación. Ah. The only thing sadder than a child stabbing their parent is when it happens without an audience. Don't let this sacrifice be for nothing. Bueno, me olvidaba que puedes hacer el salto doble de los trampolines. Step right up to the wheel of endangerment, and behold the daring father-daughter team of Crazy and Augustus Aquattle. One will live, one will die. Maybe. Who knows? Only one way to find out. About it after last time. Vale, tengo que hacer los cuchillos con telequinesis. Are you sure you know what you're doing, Raz? No. Good job. Bend your knees, look where you want the knife to go, and throw it. You kill Dad, and I'll tell Mom. Pretty good. You've got this, Rasputin. That's the ticket. Natural with the knife, just like your mother. Hecho. You did it, my boy. You're my favorite son. No es tan creepy como el circo de carne. Wow. Flea Dad tells it like it is. Okay, my turn to throw knives at Dad. Not the most functional family. But at least they're all alive. Por ahora, abuela, por ahora. Okay, all the children are safe. No, I will show you my little secret. Come with me to the high dive. Súper fiable, abuela, súper fiable. Ouch. So what's the secret? It's at the top of the
Spider! No, we haven't had a high dive in the Aquato family circus for years. You know, the curse? You know, the more I think about that curse, the more I think it's a lot of Gravosknuk. Now get up there. La verdad es que la escalera es alta. Nona, what are you doing? Saltar, es lo que hay que hacer. Out of here. You're coming with me. Nona! Ya, pero esa no es nona, esa es Oh, maligna. no. Esa no es nona, esa es maligna. Ya no tiempo a sonar a Snake Eater. Podría haber sonado, la verdad. ...106 pigmentos, aquí hay mucho más. Gotcha. What am I doing? Cagarla, es lo que estás haciendo. Oh, yep. No sé qué, no sé cuánto, Snake Eater. Técnicamente no he saltado, solo me he caído. What am I doing? Y este es el verdadero cerebro de Lucy. Ford, our circus didn't have a quilting area. I didn't make this. I created that two-bit flea circus to make Lucy forget who she was. But it looks like she escaped. Come on, Crowley, Stinky Dam is over this way. La apestosa presa recuerda perfectamente quién es. Wow. Port está jodido. Guess you learn a thing or two when you live with fleas. Here's the steamer trunk tag. Los diseños del mundo de estos juegos son brutales. Por supuesto que está este agua peligrosa. I'll take this nugget. Yep. Aha! Here's the Hatbox tag. What's this? It's Lucy and your father. Well, this must be one of the first real memories she formed after the astrolabe procedure. Your father was put into an orphanage after his parents were drowned. I locked Maligula away, deep in Lucy's mind, to make Lucy herself again. But then I got your father out of that orphanage, buried some of his more, traumatic memories, and brought him to her. Why? Well, they were both all alone in the world. The only family the other had left. My sweet little Gussie. Let's keep moving. Wait! Cualquier cosa menos un psiquiatra. Sí. El mayor problema es que Lucy es precisamente la que mató a los padres. No solo es su tía, es la que mató a los padres, por lo cual toda esta familia está jodida, pero muy jodida.
Poquiti. Ah, no le hace una puta mierda. Les aturde, pero no les hace nada. Cambio vosotros, pequeños cabrones. Ahí va. Es curioso porque sus sensores y sus dudas son probablemente los sensores y las dudas menos hostiles que he visto en todo este juego. También toda esta parte del cerebro en general está censurada, no es un cerebro hostil en general. Aunque estoy casi seguro de que Maligi la lleva despierta más rato del que nos están dando a entender. No. Ouch. Ouch. Quería darle a la duda, al remordimiento, no al sensor. Oh. No, así no es como coges la... Vale. Ahí hay una mala idea que no he seguido. ¿O son ideas normales? No, son ideas normales. ¿Nada más arriba? Nada más arriba. ¿No? Vamos a seguir el camino de baldosas ilusorias. This would be a sweet picture if I didn't know everybody was under some sort of astrolabe hypnosis. I never used the astrolabe on the rest of the family. These are real memories Lucy made for herself after I was gone from her life. Ya, sigue siendo turbio de cojones, Ford. No significa... Not afraid of heights. Sí, sin miedo a las alturas, pero con mucho miedo al agua. Por culpa de Ford. Y un montón de traumas familiares acumulados a lo largo de la década. Sigue siendo, Ford intenta justificar lo que hizo y no es justificable. Comprensible, lo puedo entender, pero no justificable. La cantidad de luz va bajando. Sí, cuanto más te adentras, menos luz hay. Y más te hundes en el pozo hasta que llegas al agua.
Precisamente el mayor problema de los acuatos. You were the one who gave me the pamphlet to Whispering Rock Psychic Summer Camp? You're the reason I became a Psychonaut? Well, it is even you are crazy, but you were such a nerd with those comic books. Hey, True Psychic Tales is a graphic non-fiction periodical. Some part of you knew you were living a lie. You sensed Raz's power. You thought he could help you. Oh, I don't know, Crowley. I get so confused sometimes. Usually I was happy, just so intense and stretching the children, telling them to stay away from the water. Then I feel so sad. And just when I was about to figure it out, everything would start to unravel. Y esta no se ha deshecho, esta se ha descosido. I forgot how much I hate this place. This is it. This is where I locked up Maligula. Behind that dam. We need to unlock it and draw Maligula out into the open. Then we'll combine our powers and direct the astrolabe to blast open a pit into the deepest part of her mind. Why don't we just, blast Maligula? Maligula is a part of Lucy's mind. A primitive part that may have helped her early ancestors survive. We all have our own Maligula, Rasputin. We just know how to keep it locked up down below. Oh, y un ataque de pánico, perfecto. Secure the area while I keep Lucy calm. And we should be able to unlock this dam together. Ah, estoy jodido. I don't like this place. Raz, I need to stay here with Lucy. Once you reveal the lock. Sobre todo con el ataque de pánico, ese va a ser el problema. Ouch. Hola, campeón. This'll make things better. Ah, por supuesto que hay más. No. Vale. ¿Qué tenemos? El reloj se va al L1. Y aquí la hago. Mierda. A veces el blanco fijo va un poquito de aquella manera. Oh, no good. They're under that enabler's protection. ¿Qué va eso, mamá? Esto se está llenando de minas. Vale. Trae para acá el martillo. Anda. Cabo. Trae ese martillo, campeón. My baby!
baby! My baby! This is a good. Por supuesto que hay un mal humor. Ya no. Y sensores por un tubo. Y esto ni siquiera es la pelea de jefe, esto es solamente la previa. Just hold on for me. Vale, ahora a ver dentro de la cabeza de ese mal humor, a ver qué hay. Capullo. Por aquí. I need to know what's causing that mood before Lo I sé, can get rid Ras, of it. cállate. Ahí está. If I can find the cause of this bad mood, maybe I can get rid of it. Adiós, hermano. Malin morir a hacer el trabajo. Great job, Raz. Now, open that Todo es saber We'll use the astrolabe utilizar to las partes buenas y las malas de tu cabeza. Yo cuando estoy de mala hostia me ayuda a escribir normalmente. Oh, I need to stay here with Lucy until the last minute. This guy needs a duffel bag tag. Phew. I think I hear something. Están delante de ti, Raz. No crees que estás oyendo algo, lo tienes delante. Phew. Solo me falta la etiqueta azul. Me la dejarían en el circo de pulgas. Hora de abrir la presa, aunque no deberíamos. Esto es una mala idea, Ford. It's my sister, Marana. But... Help me focus the astrolabe, Rasputin. Quickly! Disculpa si no estoy diciendo nada, pero es que... I think we made many mistakes. Sí. But now, we're gonna face them. I couldn't before. I was young, scared, and alone. But now, I'm only one of those things. Oh, we've grown. Let's hope the astrolabe can make a deep enough pit. Sí, la mayor parte de los errores han sido de Ford. Right here beside you. Ah. Los becarios arrancaron a Rasputin de... Puto becarios, tío. Peor momento para aparecer. Gott im Himmel. Jackpot! Bullseye! I felt her. Maligula. I know the identity of the mole. That's incredible, Sasha. Well, I had mechanical assistance, which you didn't need.
¿Podéis dejar de ligar y...? Agents, we have a security breach in the Green Needle Gulch. She's here. ¿Ha sido Norma el topo todo el...? Norma puede haber sido el topo todo el rato. Es una becaria, pero... Era la única becaria que estaba vigilando esta zona, lo cual no debería ser. No. Ha sido Truman. Truman es el... Sabía que Truman era sospechoso. You were obviously in distress, so I pulled you out. Is that her? Oh, Truman, pedazo de mierda andante. I told you he was up to something out here with his girlfriend, Maligula. That's not his girlfriend, you little snitch. I'm his girlfriend. My God! Oh yeah, funny story. That's not really Nick from the mailroom. I know that, but why? Doesn't matter. I'll take it with me when I take her. Ya, Truman es sospechoso de cojones. Norma es una imbécil, pero Truman es sospechoso de la hostia ahora mismo. Raz, listen. I've been following my dad for a while, and he's acting really weird. We need to get to the bottom of this. How? Let's get Coño, Sasha qué and susto. Mia to help. Madre, ¿puedes hacer ruido al By the andar? time we get back. Bien, en la zona final. ¿Qué tal? No se te ve en el directo ahora mismo. ¿Qué tal el juego? No. ¿Vas a seguir jugando? ¿Te vas a acostar? ¿Vas a comer? ¿Qué vas a hacer? No, yo comeré algo luego cuando acabe con esto. Qué susto me da esta mujer. Ah. I need to see what's going on inside his mind. En ello estaba hasta que me llama atragantó. Go into the grand head. You're right. We do. Wait, what? You're not going to make me do this alone, are you? Y de cerebro a cerebro tiro porque me toca, macho. Joder. Wow. Jeez, get over yourself, Dad. What the heck? Right. Let's split up and compare notes in a bit. Estos no han visto una peli de terror en su vida. What the? Here are his outfits. That's pretty normal. In his mind? Have you ever seen my father? He never thought about his clothes. Weird. Lily, take it from me. All dads are weird. I just don't know what's wrong with him. Maybe your dad was considering a change of beard? Never! Not my dad! Lily, take it from me. All dads are weird. I just Ah, espérate, no es Truman, es alguien que se cree que tiene que ser Truman. Oh, vale. It's almost like he comes here to practice being himself. Rasputin, I gotta tell you, I don't like it. Lily, take it from me. I guess he's really proud of his diplomas. Then why doesn't he hang them up in his office? He's secretly proud? Strange. Well, at least you know he thought about his family. Yeah, but what's with all the lines showing how we're all related? Maybe he was getting more forgetful? Don't get it. Sé que son niños, pero
Les están dando las respuestas en toda la cara y no se están I don't enterando. really think of your dad as a vain. Hey, this statue. Careful, Raz. That's still my dad. I just don't know what's wrong with him. Willie, take it from me. All dads are weird. Raz, do you remember our talk about moments? Because this is not one. I think there's something under here. Yeah, more plaster. Nick. El cerebro de Nick está dentro de Truman. Y el cerebro de Truman está vete a saber dónde. Really big fan of Nick from the mailroom. Well, No, que tomamos una galleta, un most bollo o people algo. are. Nah. Except my dad. My dad once told me he thought Nick John Smith was an obsequious little lick spittle. Lick spittle? That's how my dad talked. My real dad. Raz, this isn't my dad's Es el mom. cerebro de Nick hecho para pensar que es Truman. Hey, you kids, get off that carpet. VIPs only. If it's not your dad's mind, whose mind is it? Madre de Dios, ¿habéis visto una estatua de Nick? Es el cerebro de Nick. Nick's brain is missing, but, I mean, Nick? Make way, common folk. Make room for Cesar. La habitación alquilada del casino era de Nick. Así que Nick ha sido el espía todo este rato. Nick alquiló el casino. Nick tenía los libros sobre Maligla. El cerebro de Nick está dentro de Truman, el cual había sido secuestrado por una secta de seguidores de Maligla. La respuesta era tan obvia que estaba pensando que no podía ser. Pero mira. Zarovich Crystal Malik, future Tsar of Grulovia. Nick is the Zazarovich? I can't believe it. What's a Zazarovich? The missing heir to the throne of Grulovia. He lived in exile with his family after Maligula destroyed the capital. Why is his brain in your dad's body? And where is my father's real brain? Come on, let's make him talk. Come on, he's getting away. Coming through. Sabes que podría saltarte la línea, ¿no? Excuse me, you can't just cut in line. Official business. Move aside. Pardon us. Back it online. Hi, can we get on the ride, please? Did you two cut in line? No. We're VIPs. Oh, does that stand for vertically impaired preteens? Entre los dos podéis llegar. Oh, come on. This is an emergency. It's for your own safety. Come back when you're older. How about now? When I said come back when you're older, I meant more than a minute older. Puedes romper las piernas de... Ahí está. Okay, we're older. Check us now. Oh man, how long have I had this job? I gotta get out of here. Vale. Sorry, Grulovians only. Huh. You can't. It's okay, Raz. Go. But Lily. Don't worry. I have Huh. a plan. Qué violenta que es esta chiquilla. Now, Hey! follow that czar. ¿Puedo? Ah. ¿En serio? ¿Un mundo pequeño? Por supuesto que es un mundo pequeño. ¿Su verdadero nombre es Crystal? ¿En serio?
fin! Oh, te perdiste el mejor cerebro de todos. Era literalmente una biblioteca y todo estaba hecho de libros y papel. Inés se está descojonando en el salón. The glory of Grulovia. Never had a nation been more prosperous, its people more content. Never was a royal family more beloved than the Maliks, Tsar Theodore, Tsarina ¿Una biblioteca? Rokov, and the Sí. young Tsarevich Crystal. ¿Qué tal estás, Queen? The nation looked forward to the happy day when Crystal Malik would legally and rightfully inherit his father's throne. But alas, that was not meant to be. The Tsar's Minister of War and Protector of the People, General Maligula, had aroused the jealousy of the warmongering Ford Cruller. Ya, el problema es Ford y no que el zar le mandó una bomba a Lucy. He led his mob of Psychonauts to gang up on Maligula, drowning the brave warrior. Just when I thought I'd heard every version of this story. Sí. And drowning much of Grulovia in the process. Me he cortado el dedo, pero estoy bien. ¿Tú cómo estás en el chat? Oh. Tsar helped Maligula. ¿Te tuvieron que dar puntos? ¿Estás bien o es un corte leve? Historians agree it is Tsar Theodore's biggest failure. In the end, Grulovia, the Maliks, and Maligula were betrayed by the weakness of the Tsar and the bloodlust of the Psychonauts. That is some messed up junk. Dar puntos es getting stitches. Did you get stitches? En español es puntos. Ah, bueno. Al menos fue leve. Hey, Raz. I'm watching you on the control panel here. Why'd you stop? La puerta está This door cerrada. won't open. What happened to the ride operator? He, had an accident. Looks like there's Un panel eléctrico sobre tanta agua, sí, algo perfectamente bueno. I'll drain the water so you can get up there. If you can fix it, I should be able to get the ride going again from here. Check. Gracias por quitar el agua. Ah, tengo que poner la habitación. Oh, Dios, la música de esto me va a apretar la cabeza. Mira, han recreado perfectamente un mundo pequeño. Na, 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 na. Vale, tengo que escalar eso, pero no puedo porque está todo el agua. Oh, no. No, ideas. Ah, el molino es para bajar, no para subir. This is not how I heard this story. Then again, I'm not sure who to trust anymore. En cualquiera menos la monarquía. Si te vas a fiar de alguien, créeme, de los que van diciendo que son descendencia de Dios, como que no. Touché, el capitalismo es casi igual de malo. Aunque tampoco me fiaría mucho de la versión de Ford. Literalmente hemos visto sus recuerdos, pero...
Oh, Dios, me voy a arrancar los oídos. Han conseguido hacer la banda sonora perfectamente molesta. ¿Se supone? Ah, solo hay que bajar la palanca. Pensaba que había que golpearlo. ¿Ya? No, no queda ese campeón por aquí. Ouch. Me voy a pegar un tiro. Deja de pulsar botones a los ratos, Lily. Pulsar botones a los random es lo que funciona siempre en la ficción, no le puedes culpar de nada. Touché. Pero bueno, solo cuando disparas a una escopeta alguna vez tiene que funcionar. ¿Cómo eres tan rápido incluso con el tiempo ralentizado? Eso creo que no debería funcionar así. Ya, seguro que no. Oh, madre de Dios. Ven, deja de huir, capullo. Mierda. Sabía yo que el cerebro iba a ser un dolor de huevo. Those side pops are good. And good for you. Oh, let's see how tough everybody is now. Ouch. ¿Cuántos mocos de esos hay? Demasiados, es la respuesta. Trae que ese martillo. Ouch. Ah, ¿queda otro? ¿En serio? Oh, Lily, no. Ah, es el que funciona. Get me out of Gulovia. Hang on. ¿Dónde está el Sari, su querido hijo? ¿Muerto en los Psychonauts? Nada, turbio, nada.
must mourn. If only the Tsar had supported her more, not turned his back on her in her time of need. Maybe then his family would not have been forced into exile. Creo que eso demuestra que el zar en esta historia era el malo, pero bueno, vamos a aceptar barco como animal acuático. The earth with no country, across the frozen Arctic. The burning desert. Endless ocean. They lived in the ocean? No lo cuestiones, Raz. Tsar Theodore gave young Bristol, who had suffered so much, a small ray of hope. He told him that Maligula, protector of Grulovia, was still alive. And she's my fake grandma! Mola. Heard from her. ¿Actores o CGI? His psycho spies must have her captive. Crystal Malik bravely decided then and there to find her, to undo his father's mistake, and to restore Maligula, the Maliks, and all of Grulovia to power. Hey! Are you stuck again? Is something malfunctioning on your end? Sorry. Oh, por favor, no puse botones. And for the glory of El tema es un Grulovia, plan, así que or sabemos whatever. que no lo van a cancelar. Hang on, I gotta talk to a guy about it. Al menos no es de HBO. Podría ser peor, podría ser de HBO. Excuse me, but this door over here? Sorry. Busy. Busy with what? Propagandaneering. I'm creating a future chapter in this glorious semi-interactive location-based epic. This treasure room tells the story of how once the Zazarovich finds Maligula and restores Grulovia to its former glory, the people will all share in unimaginable riches. But it's missing something. Not sure what. Like something to go in that big egg cup in the middle? Yeah, something there. Like maybe an egg? That's it! See, Podría ser de Warner y cancelarse después de producirse, pero antes de emitirse. Podría ser de Warner y cancelarse antes de producirse, si quieres. Como ya han hecho con algunas de sus cosas. Hey, where do they keep the big eggs around here? Por cierto, ¿sabes que quieren cargarse a Westworld? Ever found we're out in the ocean, whatever that means. Ay, Dios. Estas son no puto peor. Que se habían traído el Batman de los 90 y han también. Y lo han borrado. ¿Sabes qué es lo peor? Se supone que era Batman Beyond, que es lo que más me jode. Con lo que me gusta Batman Beyond y la cancelan, me cago en todo. Y Batwoman también, joder. Ah, puta Warner. Algo en el océano. Secrets. First tag. ¿Te acuerdas de Upadance en Antena 3? Sí, sé que la van a traer de vuelta. Lily, do you see any controls for a giant painted mural with props? I see something called Grulovian Diasporama. It has buttons for scenery, props, and heroes. Le han hecho una experiencia en el metaverso. Mira, si creía que traer de vuelta a Upadance era una mala idea, lo de la experiencia en el metaverso fue hasta peor. Necesito que modifiques el atrezo. Can we alter the props? Yep. You want cacti, fish, maybe some trees? Necesito peces. I think what this needs is some fish. What's this all about? Those trees are ruining it. Get rid of them. Interesting choice. I want to change something else, I think. Figures. Could you move the family for me? Sure. Where do you want them?
Creo que eso me da miedo. De formas digitales que ahora compro todo físicamente es lo posible. Sí. No, está bien. Se entiende bastante bien. ¿En el medio o a la derecha a la I derecha think we del should juego? move the family to stage right. Okay. Okay, I don't want to think about that family anymore. Me either. ¿Qué ha visto ese oso? El oso polar que está ahí ha visto cosas turbias. Let's change the scenery. Okay. There are buttons for Arctic exile, adrift at sea, and desert wasteland. Show me Adrift at Sea, could you? What's this all about? Y ahí está. Vale. I think I want to change something else now. Whatever. ¿Los árboles? Can we alter the props? Yep. You want cacti, fish, maybe some trees? Let's add some trees. Okay. I want to change something else, I think. Figures. Oh, quita los árboles. Can we alter the props? Yep. You want cacti, fish, maybe some trees? Those trees are ruining it. Get rid of them. Necesito el cactus. I think some cacti would really set the mood. Interesting choice. Esta música me está I comiendo want la to change cabeza. something else, I think. Figures. Okay, that's enough for now. Thanks, Lily. Bye, Roz. Y resuelto. Hey, I know where I am. This is the Lady Luctopus. The Maliks must have lived at the casino for a while. Suffering in exile. Sí. Sufriendo en el exilio, en el océano, ¿sabes? Y por océano queremos decir un casino con hotel de 5 estrellas. Aquí sufriendo. Eso es lo puto peor. Lily, there's a room here just like the one we found on the mission to the casino. The delusionist was Crystal. So that's why Nick had a Luctopus key in his pocket. He was living there. Yeah, in exile. Ooh, that means he's the one who wrote the creepy note about me. He's here, Crystal. Really? Wait a second. Huh. Luego. Luego. No conozco esa referencia. Regreso al futuro. La habitación tiene una estructura muy parecida. Hace mucho que no veo Regreso al futuro. Hey! Why the long face? My father died today. Oh, I'm sorry. Don't be. He ruined my life. And if it weren't for him, I'd be the Tsar of Grulovia. Believe it or not. Instead, I'm homeless. I don't know. This place looks pretty nice. Ha! Good one. Hey, kid. There's something about you I like. Are you, by any chance, of Grulovian blood? I am. I knew it. Come, and let us toast to the fatherland. Yeah, no. Hey, want some caviar? Depends. What exactly is caviar? It's just eggs. The most expensive eggs money can buy.
Well, since you put it that way... You won't regret it. I mean, look at these eggs. Maybe I'll have just one. I don't think one is gonna do the trick. We'll see. Oh. Vale. Oh, no, pero todavía me quedan cosas por explorar en la habitación. Tendría que haber dejado de hablar con Nick hasta el final. O si esto ya es difícil con una esfera, encima con un huevo va a ser peor. No, la hitbox es de esfera, nada. Mal pensado, te he visto en la cara. No he mal pensado absolutamente nada. No sé a qué te refieres y no estoy siendo sarcástico. Ouch. And failed successfully. No. Cuando he dicho con un huevo te bastará, has puesto cara de terra. Sinceramente no estaba ni prestando atención. Oh, venga ya, juego. Es mucho más manejable el movimiento cuando lo ralentiza. Cuando va rápido, patina demasiado. Al menos han cambiado la música, la verdad es que sí. Super Monkey Ball. Un poco. Hay un juego de PlayStation 2 que se llama iNinja, que tenía fases de este estilo también. No. iNinja estuvo para la 3DS. ¿Pero el mismo juego que de Play 2 o otro de la franquicia? Oh my God! Quick! Roll that over to the treasure room before anyone sees what you did! Oh, my poor Theodore! La verdad es que me he quedado bastante más de lo que pensaba. He pasado como por 4 cerebros y todavía no tengo la pelea final delante. Much warmer. Y bueno, ¿qué tal vas tú? No, psicópata. Colder. Dice Queen que hola. Ahora sí tiene la hitbox de un huevo, pero para antes era la hitbox de una esfera. Fuck off. That's right. Right through here. Careful now. Oops. Oh my, please be careful. Are you doing this on purpose? Sí. Perfect. Now please leave before you break anything else. Un arcade de Super Monkey Ball, sí, lo sé. Sé que era arcade. Queen dice que habla. Vi que el joystick es una banana, lo sé, es algo que conocía.
Pues ahí la compresión se ha ido a tomar por saco. Solo quería enseñarte cómo juego el plano. Por cierto, Crystal, el César, coño, ¿cómo se llama? Elijah Wood. Young Bristol Mallet embarked on his heroic mission to scour the earth for Maligula, and with her restore glory to Grulovia. He hunted down Ford the Fraud Cruller, but found him to be a broken man, obviously tortured by the El puto puma del campamento. Tío, ¿cuántas partes más del cerebro quedan? Undaunted, Bristol Mallet dove straight into the belly of the beast itself, infiltrating the Psychonauts in their filthy lair. Once insinuated into their organization, the Zarovich quickly rose to power, replacing the very head of the spy ring. Lily, I found Crystal's memory of stealing your father's brain. Does he show what he did with it? No, it's just a weird puppet show now. Hey, wait. I'm in this one. He found their organization ridiculously easy to manipulate. Some of their most trusted agents were mere children, easily controlled by Puppet Master Mallet. Super creepy. No, ¿qué dice? Uh-oh. Whoa! What the? Ah! Ow! Hey, this ride's not safe at all. Ah, hay un botiquín ahí detrás. Me pregunto si esto será una zona de combate. No. No se habla del club de la lucha. Ouch. Oh, bien, ataque de pánico. That's fucking wonderful. Y encima hay dos, qué bien. Porque uno no era suficiente problema. Ataca el ataque de pánico. Bien, uno menos. Que aproveche el Splatoon Queen.
to death! Never touch a jungle! Vamos. La mesa de los pies. Vamos. Quiero agarrar el martillo, carajo. My power comes from draw! Let us adjourn for the day. Vale. I just want to find that cart and get back on the ride again. Ah, yo lo que quiero es salir de este puto cerebro. ¿Tengo que hablar con Shadow? Que me enseña algunas cosas que van enseñando. ¿Pero de qué? ¿De VR? ¡Missed! Ah. Sé que están haciendo un montón de cosas de VR, pero no... Tanto rollo para algo que era completamente secundario. Ah, el dentista. Ya tiran yendo mejor, ya This encontrarán must algo. be the moment where Lobato stole Agent Zanato's brain. Creepy. Huevo, cesta, huevo viejo, caja. Ajá. So Crystal Malik was the one who hired you to swap his brain in for Truman's? La maleta que ha estado llevando Truman todo el rato tiene el cerebro de Truman. Where did you put Truman's brain? I'll never tell. Come on. I'll never tell. Ras. Lo ponéis delante. Missed. Gracias, Javi. Aunque técnicamente no fallé yo, fue al agarrarse al bordillo e intentar subirse chocó con lo que tenía encima. ¿A dónde has ido? No sé, he ido de la sartén al fuego y ambas son malas. Oh, sí, me lo estoy pasando de puta madre, Lil. Oh, mira, son los críos que querían envenenar al resto de críos. Oh, sácame de aquí, Lily. Get me out of this creepy place. Okay, it looks like you're catching up with Crystal. Keep a lookout for it. So Malik's saying was true. Our father man did rise anew. He made Malik es el topo. ¡Wow! No nos habíamos dado cuenta. Contratar a la Yagur para cantar todo esto es como... Things are getting a little weird. ¿Más aún? Weirder. I think we're coming to the finale. I'm going to try and find a way to meet you at the end. Look for me. Roger that, Potato Masher. Potato Masher? It's a new mission code name I made for you. I like it. Let's go mash Crystal.
Ah, voy a necesitar apagar el cerebro, sacarlo de mi cabeza y limpiarlo bien después de terminar esto. Porque madre de Dios. Encima hay una tienda de regalos, no me jodas. Ah, por supuesto que lo hay. Weird. What's that sound? Un montón de muñecos de Truman, en serio. Y de Raz, la abuela, Lily. What did you think? I think you're a very confused person, and you don't know what you're messing with. I'm going to restore a whole country to greatness. A country that your heroes, the Psychonauts, tore apart. Grulobia nunca fue tan grande, como mucho era un poco mejor que regular. ¿Dónde está el cerebro de Truman? Tu padre fue un despiadado y mató sin alma. Grulovia was never great. It was always a fair to middling country at best. Please. I was there. You weren't. It was amazing. I had a cotton candy maker in my bedroom. Ya, tú eres monarquía, tonto de los cojones. The people hated the Maliks. If that were true, then why did they unanimously re-elect us every election? Ay, madre de Dios. Sí, no. Your father used Lucretia. No sé por qué estoy intentando hablar con este, no lo va a entender ni lo va a querer hacer. Rained on a few parades, yes, but that's what cooled them down before they got too violent. No me voy a molestar en hablar con él. I've had enough of this. Sí. Yes, me too. Hey, I'm not a puppet. I'll break out of this in 2 minutes and then you'll be sorry. That's all the time I need to have Truman extricate Maligula from her captors back in the physical world. No, please don't. She's in a very fragile state right now. Tiene un sorprendente control de su cerebro. Could awaken the guardian of Grulovia and fulfill all of my hopes and dreams? You don't say. Please excuse me. I don't want to miss this. Hey, you jerk! Bueno, hora de invocar al clon. Venga, pequeño. Gracias por curarme, pequeñajo, pero no era lo que buscaba. ¿Dónde es aquí, Lily? ¿El ventilador? Podían haberlo puesto detrás del ventilador. It's made with real. Where is ouch! my Hey! father's Ow! brain? Please? It's a plush toy, little prince. No, pégale más It's fuerte. made with real metal in the briefcase. Come over here. Help. Ow! Look. What? No, not that one. This one. Acá viene la muchacha. Lily está bastante bien. Muy despierta.
De hecho, muy rara vez suele ser la damisela en apuros. Hasta cuando lo era en el Psychonauts 1 no solía ser el papel Children just inside barato the de mind damisela of en the apuros. grand head of the Psychonauts? No. Darling, we saw you come out. That's an incredible security violation. Listen, that's the mole. Kid, you're way behind. The mole is Nick from the mailroom. Sasha just figured it out. But I always had my suspicions. Why, there he is, over there. No, that's the Zazarovich of Grulovia. Or at least his body. His mind is in my dad's head. Ugh, we don't have time for this. Let's go get my dad's brain. Out of my way. Did she just say... Gah! I think we should get out of here. Poco tarde, por... 4 horas, macho. Esto es mucho más largo de lo que pensaba. Little Zazarovich, have you come to pay for your father's sins? Yes, Cuerpo High equivocado. Priestess. I am here to correct the mistakes made by my father. Ahora puede ser el último directo parte 2. Malek, son of Tsar Theodore, rightful ruler of Grulovia and servant of Maligula. Lucy, this isn't you. We can fight this together. For you're here too? This is awkward. Ah, there's too many people here. Too much baggage. Need to push it all away. Lily, wait! I'm gonna need some help. Sí, la de los becarios, supongo. Porque becarios y la familia, porque son los únicos que quedan. Todos los Psychonauts están ahí. Oh, qué viento, agua. Is Maligula doing that? Of course she's doing that. Lo peor es que la maldición no existe. Yo sé que Raz no puede nadar, pero... Prices are falling, but our quality never will. No, that could have killed me. Ah, one of my regulars. We appreciate your business. Otto. Tell me if that works. I mean, tell me how you like it. Ay, la ciruleta. Ooh, I should get some of those too. My mental energy has been lagging a little. Sayonara, psychic. Psycards. I hope my family is still at the camp. Creo que va siendo hora de decirles la verdad. Your father had a rough night. He's been remembering things. I lost her, Rasputin. Un momento para una pantalla de carga. Oh no. You know what we have to do. Mio caro,
No tears, my love. It's showtime. No. Time for the devil's fire hose. Quippy, on the bottom. Ew. Now, Rasputin, up top you go. But what about all that water? The curse isn't real, Dad. It's just something Ford put in our minds to keep us safe. Ya, pero seguís sin saber nada. Of course he's not sure. But what choice does he have? De nuevo, seguís sin saber nadar. Con o sin maldición, ¿no saben nadar? You ready, Raz? No, so do it quick. Alley-oop! Say hi to Nona for me! Tell her to knock it off! ¿Y Lily el cerebro? De cabeza al cerebro de Maligula. Bien. Me encanta cómo han tirado por el estereotipo de abuela europea, de señora alta toda su vida que acaba midiendo 1,20 cuando es vieja. Están viendo bolas japonesas, sí. Es una estatua de Raz, pero buen intento. Ahora solo tenemos que encontrar a Lucy dentro de toda esta maraña. No puedes romper el mar. Interactuar. That's right, and there's more where that came from. No lo digas muy alto. Well, this is Cherry. My grandparents were part of the protests in Grulovia after the war. It didn't end well. Here's a scene I was hoping not to see again. You're in the way, Maligulugly. Maligulugly. Buen intento, Raz, buen intento. Maligulugly. Yeah, I gotta practice that before I meet her. Ooh, I'm gonna pay for that later. Grandma Morona. My real Grandma Morona. And my dad's father, Lazarus. Nice to see them alive, actually. Vivos entre muchísimas comillas. Nona? Hi. I'm Raz. I'm your great nephew. ¿El equivalente de nieto con un tío abuelo es re sobrino? Creo que es la primera vez que oigo esa palabra en mi puta vida. I mean, not that I think I'm great or anything. Just that you're my grandma's sister. And I'm here to talk you out of being evil because, you know,
you're still family and all. Family? All I see is another unruly Grulovian peasant. Half Grulovian. Creo que sos el hijo de un sobrino. Another piece of trash I need to wash from the streets. Qué bien, serpiente te juega. Eres un acuato, tienes control en el agua. Ah, no, vale. Sam. Ha! Good one, Sam. Two of you are no more threat than one. Ya, pero ¿qué tal con todos los becarios que van a aparecer ahora en el último segundo? I'd like you to meet Mental Esmeralda. Uh-oh. Tiene gracia que Sam, teniendo en cuenta cómo intenta evitar conflictos constantemente, se acaba de meter de cabeza en la pelea final del juego. Careful, children. Oh, I fear a storm is coming. Porque es la persona que menos te lo espera. No, sí, la verdad es que es un buen giro. Seguramente los otros becarios también aparecerán, pero que Sam sea la primera es importante. Y adiós, Sam. Let the streets be cleansed forever. I'm not afraid of you. You're just an overgrown lust for violence and destruction. Okay, that sounded scary. Necesito una distracción, así que lo siento. But you're actually a normal part of any human mind. You brought this upon yourself. Ouch. Oh, la barra de vida. Arquetipo, no. Have you tried eating prunes? The problem is she's all twisted up in knots. I got something that'll help you. Unwind! Ooh, that looked painful. It's okay. I have another one. Oh, es rápido, mira tú qué problema. Ouch. Don't give up. Buenas, arquetipo. Like that. Don't give up. They killed my archetype. I've never felt so alone. Baby. Thank you for the mental energy side. Oh, hace un montón de daño a la vida. Back to your quilts, weakling. Huh. Hey, that little old lady's inside her. Now that you've seen that, I'm afraid I can't let you leave. Wait, what does that even mean? It means run! Psychonauts merece una película o una serie. Es una pena que este juego lo conozca tan poca gente. Tiene una muy buena historia. But you're supposed to be smaller. Stay down in the primitive brain until needed. I am the
Grulovia! You've got a fighter from the inside, Nona. Psychonauts no funcionaría como serie. Por eso dije serie o película. No, they killed my archetype. They aren't messing around. Suffocate! Como peli a lo mejor y cortando muchísimas cosas y saltando constantemente entre cerebros. Sí. Tendría que ser una peli en plan romper Ralph, en plan caótica y saltando de un lado a otro constantemente. Y a lo mejor tendrían que ser dos películas, ¿sabes? Una de Psychonauts 1 y la otra de Psychonauts 2. Y cortando muchísimo. De hecho, cortaría todo el contenido de Psychonauts 1, o la gran parte. La historia de Psychonauts 2 funciona mucho mejor. Algo en plan Spider-Verse para la animación necesaria también. You heard the Lady Rasputin. Let's get you away from that water. Sorry, I thought you were the mole, Raz. Let me make it up to you. Que te den, Norma. No ayudas mucho. Ooh, she looks steamed. Oh, qué bien malas ideas. They killed my archetype. Just when I was starting to... Paraliza. Golpe. Y regla de 3 de nuevo. There's something I have to tell you. I killed my brother. Enough. Tremendo ruido me tiene. Isu, Norma, are you... ¿Sabes qué es lo mejor? Están tratando todo esto como que aquí su Norma y los otros becarios están muertos o algo. Si mueres en un cerebro, lo único que pasa es que te despiertas y te has meado encima. O sea, simplemente están afuera con los pantalones mojados, no están muertos. Si mueres fuera es otro tema. Porque aquí estamos dentro de un cerebro, pero si mueres fuera es el peligro. Si mueres aquí dentro, bueno, te meas y ya está. Nona, if you can hear me, this thing is not your fault. Ford's experiments opened the door and let it out at the lower brain. The Tsar and his war made it grow. Long enough. You think you're going to like? Ouch. Never underestimate the power of pirate radio. Norma came to me, upset about some terrible mistake she had made. So we put the word out on KLOB, and guess what? Morris, no es el puto momento. Me la pela. At least one of them. And they told the others. Thanks, Morris. Vale, eso explica cómo llegaron todos aquí, pero no... You owe me an exclusive on-air interview for this, okay? You got it, buddy. Tienes otros poderes, podías haber hecho más, pero bueno. Oh, sí, que choque con la cascada donde todo su poder está concentrado. Marona wasn't supposed to be there. Oh, turbio. Lazarus shouldn't have brought her.
He killed my sister. No, that's not quite right. No, that's not quite right. Puddy, listen. I killed my sister. I might not be your real grandmother. I killed my sister. But you're still my family. What's so bad? I kill lots of people. The only thing I can offer now is everything I've got. No. Oh, mira, God of War 1. But there's always room for one more! Oh, I wish I had made you bigger. It's okay, Nona. Look behind her. My Crowley dug his little hole after all. Yep, and we're gonna fill it. Oh, venga ya. Pelea tipo Caillou. ¿Puedo cubrirme de alguna forma? Tranquila, Nona, apenas se te ve. Nona, ¿no estás ayudando? Aprende a luchar mejor. Everybody's got something like you. We just know how to keep it where it belongs. Ah, pues, pensaba que le iba a apuñalar la mano o algo. Nona! Nona! Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Las manos del agua te quitan vida. Pero todas y cada una de las veces que las manos del agua te quitan vida, apareces en una orilla. No apareces en una orilla porque Rasputin sepa nadar. Apareces en una orilla porque las manos del agua te han llevado ahí. Las manos del agua inconscientemente ha sido la abuela todo el rato protegiendo a Rasputin. Porque no existe la maldición. Pero los poderes psíquicos de la abuela sí existen.
No, no ha sido Ras, no creo que haya sido Ras. Bueno, los acuatos tienen control sobre el agua, pero no creo. Creo más que ha sido la abuela inconscientemente. Uy, qué bien conservado. Do you have a funnel? So that's it? Caligula gets to live out in Green Needle Gulch with Ford as if she didn't just try to kill people? Tú estás en el trabajo. ¿Fue distinto seguro? And now... No hables mucho, entrenador. I think she deserves a second chance. And I think I deserve a vacation. My brain's been through a lot. Oh, no you don't. I've kept this place afloat during your little nap, and now I'm taking 2 of the 17 weeks of vacation I've saved up to lie in a beach where none of you can find me. Right after we take care of some important Psychonauts business. ¿Como una graduación? Well, are you coming or not? Now that's leadership. Truman, deja de intentar ligar con Holly. Despite my best ¿Por qué sigue Truman en bata? you interns have seen some really inappropriate things. But I think you've also learned a truth that every Psychonaut should know. That there are flaws in our most venerated institutions, in our heroes, and in ourselves. We all make mistakes, and we all need help sometimes. But we all deserve Sam, second ¿qué cojones? chance. You've seen us at our worst, and we've seen you at your best. And I'm proud to say, you have all graduated from the intern program. Woo! That's what I'm talking about! You are all now officially junior agents of the Psychonauts. Que viene siendo lo mismo que becario. I'll take it. Oh, incrédito. Ha estado muy bien. Me ha gustado mucho más que el primero. El primero estaba muy guay, pero este es definitivamente mejor. Me alegro de que lo trajeran de vuelta. La música tiene copyright. Ah. Ups. ¿Por qué se está yendo abajo? Siempre he podido clicar fuera del juego, pero en cuanto tocas la barra de volumen se va para abajo del todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te cuidas? Ahora te paso un vídeo si te quieres. Oh, cuídate, Javi. Esta música nunca falla con los créditos, sobre todo cuando hay copyright. Oh, sí, Antidote, nunca falla. Pero bueno, como siempre, hasta aquí el juego. Dejar los créditos como suele hacer siempre, una señal de respeto a los desarrolladores. Y muy buen juego.
De hecho, ya lo completaré seguramente fuera de cámara. No creo. No veo ningún motivo por encontrar todos los pigmentos y no veo un motivo para encontrar todo el bagaje emocional. Lo único que me interesa es encontrar las memorias, las dos únicas memorias que no cogí, que son las de Helmut. Pero no creo que aporten mucho. A lo mejor la única memoria que aporta algo es cómo salió su cerebro del hielo. Que es un poco inconsistente lo de... No, tenía super sales y estornudé el cerebro. Y es como... Ya, pero ¿no estaba su cerebro como en metros y metros de hielo? No sé. Pero más allá de eso no tengo ninguna necesidad real de coleccionar todo en este juego, porque no parece haber una recompensa. En el Psychonauts 1, la recompensa era enseñarte el arte del juego. O sea, cuando encontrabas todos los bagajes emocionales, te desbloqueaban arte del juego y diseños originales de los personajes y cosas así, diseños alternativos y todo. Pero en este no parece ser así, al menos, no sé, cuando he encontrado el bagaje emocional en alguno de los cerebros, no parece que haya desbloqueado nada. Así que no sé. Las imágenes de la esquina se están repitiendo bastante. No sé por qué. Tendría que tener imágenes de sobra para que no se hubieran repetido. Pero en general, eso, muy bien como juego, y la historia me gusta mucho más que en el primer juego. El primer juego es bueno, pero este es mucho mejor. Richard Horvitz, papelazo de nuevo como Rasputin. Jack Black como Helmut duró poco, pero estuvo bastante bien. Y el Elijah Woods como el malo del juego ha sido muy bueno. Bueno, pseudo malo. Josh Keaton ha hecho la mayor parte de la pose del juego, por lo que estoy viendo. Yuri Lowenthal, ¿cómo no? Yuri Lowenthal está en todos lados. Ricky Simmons como Raz Archetype. Ah. No, Ana Bochino se lleva el récord de más poses, por lo que estoy viendo. Y Cary Waldron. Sí, también. La madre. Curioso que Nona, Quato y Maligula no son la misma actriz de voz. Elijah Wood solo tiene un personaje. Dave y Dave. Ah, no, estos ya no son doblajes, estos son equipos. Ya decía yo. Toda la gente de Xbox. Por cierto, Xbox, he jugado todo esto en Xcloud. He jugado todo esto en Game Pass. Y en concreto en la versión de la nube de Game Pass. Yo creo que si hay una señal para pagar Game Pass es no solamente la cantidad de juegos que tiene, sino que puedes jugar un juego entero, un juego que mi ordenador no era capaz de correr por todos los recursos que consume, y lo he jugado todo en la nube. Y no solo lo he jugado todo en la nube, ha sido estable mientras hacía directo, lo cual también consume internet. He estado consumiendo internet de subida con lo del directo, y he estado consumiendo internet de subida y bajada jugando en la nube este juego.
Yo creo que es bastante estable. Muy, muy estable. En comparación a cómo era, sigues ahí, te desconectarás por inactividad. ¡No! Os estoy... ¡Hijo de puta! Casi me desconectan por inactividad. Estoy viendo los créditos. Casi me desconectan por inactividad. Mira, un punto de vida. QA testers de Miguel Peinado y Nedia Herrera. Se os han escapado bastantes cosas, ¿eh? Se os han escapado bastantes cosas en la localización española. Sé que son solo 2 personas, pero... Uf. ¿Puedes hacer los créditos más rápido? Ah. Lo podéis ralentizar si lo queréis ver. Si queréis ver los créditos. Me encanta ver créditos, pero son muy largos. Lo que me gusta es que puedes hacerlos más lentos, o sea, hasta el punto de pararlos si quieres. Estos son toda la gente que participó en dar dinero. Entre ellos estará Barry. Uf, tuvieron un montón de gente que participó en el Kickstarter. Si hubiéramos esperado por esto, acabaríamos mañana. De nuevo, yo enseño los créditos, todo lo que queráis, pero... Ponerlos vosotros a cámara lenta. Vamos a estar aquí hasta mañana. Dios, madre de Dios. Si esperamos por la gente del Kickstarter. Regresé. Ah, llegas en crédito. Vale. Volumen del juego de nuevo. Ahí está. I know I graduated the intern program and all, but I'll bet if I snuck in a little extra credit work, that would really irritate Norma. Felicidades, Psychonauts Jr. Ahora hay un nuevo filtro de la autocámara en todas las automáticas. Si no has tomado prestado ninguno de los aparatos de otros, primero habla con él en el laboratorio. ¿Cómo te puedes pasar el juego sin...? Curioso, ¿te puedes pasar el juego sin utilizar ninguno de los aparatos? Yes, Rasputin? I just wanted to apologize. No. I thought we agreed not to talk about that again. No. We did? Listen, in the end, I was the adult in the room. You were the child. I take full responsibility. And the whole thing is just so embarrassing, so let's just move the mission log to the classified file, okay? Vale. Te vas de vacaciones. Well, just relaxing, waiting for my flight to the tropics. I'm off the clock, but I'm happy to answer any non-work-related questions. ¿Dónde te vas de vacaciones? Dijo que no quería que la encontraran, así que... Oh, well, Agents 9 and Vodella were nice enough to give me this all-expense-paid tropical vacation. Look. Oh. Thing's real? Well, it better be. That prescription sunblock I bought wasn't cheap. So, what will you do with Crystal Malik? Well, we ¿Psychoaislamiento? publicity about it, or we'd have to give up Lucretia. So we'll probably just keep Malik here. Maybe give him to Agent 9 for experiments. No está mal. Experiments? You're going to experiment on... Yo lo haría, un capullo. No, that's terrible. Why would you say such a thing? You said... I said we'd give him to Sasha for therapy. But... No one likes an argumentative preteen, Rasputin.
Sí, sí, que se lo daríamos a Sasha para terapia. ¿Sasha nunca experimentaría con un civil? Will you miss being the acting head of the Psychonauts? Not a bit. In fact, my main goal now is to convince Truman to put off retirement as long as I can. He's been threatening me with the title of Grand Head for years, but I do not need the grief. Do you want Ford to come back and work at headquarters? Absolutely. Nobody gets my hair like Agent Cruller. No. Quiere que vuelva solo para que haga de peluquero, no porque sea un buen Psychonaut. No, un buen peluquero. What will you do with Lucretia? I'd like to keep her under observation. What about the government? The Grulovian secret police? Please, this is Psychonauts business. Sí, estas cosas de los Psychonauts, no es como si el gobierno pudiera controlarlos. I'll bet you're happy my family is leaving soon. Actually, I've invited them to stay. Oh. What? I see a lot of potential in that sister of yours, and your little brother, and even your father. Are you going to make my family into Psychonauts? Well, we should at least teach them psycho-safety. Can't have them running loose, leaving a trail of burning pine cones behind them. Well, have fun on vacation. Thanks, Rasputin. If I see an octopus while snorkeling, I'll think of you. No. Right before I shoot it with my spear. Psicópata. Tengo muchas ganas de hablar con todos los personajes. Le voy a dar media hora más. Voy a hablar con todos los personajes que pueda en media hora. Pero no puedo darle mucho más rato. Voy a correr a hablar con todos los personajes que pueda y a dejarlo. Oh, pero hay tantas cosas que no he cogido para las que necesitaba el poder este de crear un clon que parece que puedes crear en el mundo real. Oh, poder crear el figmento en el mundo real es raro de cojones. Ouch. Espérate, ¿el agua me sigue haciendo daño? ¡El agua ya no te hace daño! ¡Oh, qué bien! Oh, eso es un muy buen detalle. Ahora el agua te saca del agua, pero no te hace daño. ¡Quippy! Hey, Creepy, what are you doing in here? He's the latest DJ I've added to my roster. You mean your only DJ? We have a very specific discriminating musical direction here at KLOB. Rock on, guys. Rock is only one of our formats. Buen sitio para tener a Quippy. Estoy jugando el juego de la pintura. Oh, no, tú sigue con el Splatoon, no pasa nada, Queen. Yo voy a ver un poco las conversaciones de después de créditos. Y después iré a comer algo porque me estoy muriendo de hambre. Entiendo que Compton a lo mejor está en psicoaislamiento. Since Agent Bull left, why do you stick around? Oh, you never know when someone is going to rush out here needing some emergency psycho-isolation. Agent Forsyth comes up here a lot for her migraines. Oh, me vendría bien tener un psicoaislamiento para las migrañas. No suena nada mal. What? Burbuja, no me falles.
Vamos a ver qué tiene Otto que decir. Ganamos el Turf War. Nice. Hello, Agent Mentalis. Well, if it isn't my favorite customer. Make any new gadgets lately? Actually, I'm thinking of a whole new line of gadgets. Tendrás que verlas en el siguiente The juego. mind for exploration, like in the old days. Ya no. Otto, la última vez que abristeis una mente creasteis a Malíbula. Wasn't that dangerous the way you early Psychonauts used to explore the mind? Seeing that old astrolabe really inspired me. I'm going to make tiny, personal-sized astrolates to help people make small cosmetic changes to their personalities. Like how an injectable neurotoxin removes wrinkles, but for the mind... El Botox sigue siendo malo. I don't think it's a good idea to remove your mind's wrinkles. That's because you're a kid. Trust me, by the time you're my age, there will be plenty of wrinkles in that mind of yours you'll be happy to get rid of. Todo eso. Muy mala idea. Happy that Ford's back? You know, I missed that old abusive so-and-so. You need a guy around like that to keep you humble. Why is that? I don't know. It's just something Ford keeps telling me. Was it weird seeing your old friend Lucy again? You know, I was the one who brought Lucy here the first time, so I feel a little responsible. Really? No, not much. It was all Ford's fault. What's gonna happen now with Ford back? Knowing Ford, things will get chaotic and we'll lose all our funding. But that's okay. I have a backup plan. To tell you the truth, I've been fighting off the venture capitalists for years. Maybe you should get out of this lonely lab. I'm fine. I have my gadgets. And a pretty friendly crab sandwich scuttled by a while back. Bye, Otto. See you next time, kid. ¿Había una puerta por aquí que requiriera? Vale, eso es lo del tiempo. ¿Cangrejo? Sí. Vale, eso es lo de la gincana. He hecho todo esto. Vamos al laboratorio de Sasha, ya que estamos. No está el dentista. Y se vienen a investigar. Dr. Lobato, where do you think you're going? The green man told me to wait in the brain bumbler. That's not the brain tumbler. Oh, I guess I'm escaping then. Bye! Please don't tell. You know I'm a reformed man. You were there. You saw me. I need to get back to camp. I left my kid there. Wait, what? ¿Qué? ¿What? Ah, Loboto tiene un crío. Bueno, eso era algo que no esperaba escuchar. Supongo que para Psychonauts 3. La oficina de Mia vacía. El despacho del entrenador, el cual no nos dejan ver. Oleander, tengo mucha curiosidad y al mismo tiempo no quiero saber por qué. ¿Cómo después de todo lo que hemos visto, esto es lo más raro que he visto en todo el juego? Voy a picar porque eres mi tapez. Hey, coach. Really getting some use out of that swimming tail. Just doing some research for the amphibious assault capabilities of my Deathbot. Ajá.
Diviértete. No quiero ni saberlo, no. Scanning. Access. Granted. Hey, it's Bob over there. Oh, and Helmet's brain. Ah, Helmut. Bob. What are you two up to? We're planning our mission to rescue Helmet's body in Grulovia. Oh. And after that, we're gonna buy a treadmill and rescue Bobby's body. Oh, me encantaría ver todas estas cosas que están dejando ahí con el foreshadowing en un juego nuevo. Sigo diciendo, este juego es bastante indie y está muy infravalorado, pero yo creo que ha tenido suficiente éxito como para ganarse una tercera parte. Esperemos que lo veamos pronto. Harold. ¿Y el cangrejo? Hey, what are you and the sandwich talking about? Ajá. Harold y el sándwich de cangrejo son amigos. Scanning. Access. Granted. Abre la puñetera puerta. Gracias. ¿Nadie más aquí? Nadie más aquí. Solo Harold y el cangrejo. Me pregunto dónde estará Truman. Pero bueno, para eso lo estoy revisando todo. Que tenemos 20 minutos más para revisar. Did you hear what happened to Agent 33? No, what happened? No es la conversación a medio. But forgot to set her aura to out of office. Oh, classic 33. Yeah, apparently they went on a whole mission because of her. Good. It's nice and quiet here when the bigwigs bug out. Vale. Be a rank riser, not card miser. Combine your psi cards with a psi cores on brand new items here. Cállate, Otto. Vale, no hay ningún ping interesante. Los filtros de la cámara. Solo disponible para Psychonauts Junior. Filtro para ver mejor los objetos valiosos. Oh, bien. Excellent choice. No refunds. ¿Cómo ponemos el filtro? ¿Cómo ponemos el filtro? Me encanta que el filtro se llame autoavisor. Hola. Hi, Lizzie. Norma. Look, call me a snitch. Snitch. But after all was said and done, it ended up helping, didn't it? No. No, realmente no. Interrupted my work with Ford, provoked Maligula, and almost drowned everybody. Sí. You should feel lucky, Raz. She's been helping me my whole life. Mis condolencias. A ver. En el mundo real no necesito realmente el de... Oh, el cartel es el cartel de Casiopía. No me había dado cuenta de que es un cartel del libro de Casiopía. ¿Garabato? Gracias. ¿Qué hay aquí? Otro aparato. It says, property of the gastronauts. Not very smart putting your name on it, guys. Vale. Un amigo, sí, es buenísimo. It's locked. Hola, Garabato. We make a great team. I think we should see other people. We make a great team. I think we should see other people. Ajá. Wow, se cansó muy rápido de mí.
No, 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 deberíamos ver a otra gente, fuera de aquí. Pensaba que éramos amigos, me hacía feliz el garabato. ¿Alguien o algo por aquí? No. El despacho de Hollis. Our Lady of Restraint Neurological Hospital. Vale. Be a rank riser, not card miser. Du, 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 du. Agente senior está visitado. Centro nervioso está visitado. ¿Alguno de los becarios por aquí con los que hablar? Uno de ellos. Vale. Pasa, jefe. What you doing, Adam? Just adding one more frame to the history of the Psychonauts. Hey, that's me. No. But hi, you really know your incredibly recent history. Wow, I really am part of the story. No. No entendí un momento. Scanning access granted. ¿Quién lleva el correo ahora que no está Nick? Hola, Harold. And what about numbers? How do you alphabetize numbers? ¿Nada aquí? ¿Y por aquí? Ah, por aquí es por donde viene. Oh, Lori. So are you the head mail clerk now? What? Is that what you heard? Is there talk? Imagine me replacing not just Ford Cruller, but also filling the shoes of Nick Johnsmith. Oh, ¿qué pasa, Queen? What would Nick do? ¿Qué haría Nick? No pienses en qué haría Nick. Nick era un traidor. You can do this, Lori. You can prove. Vale. Restaurante. Psycards piling up. Turn them into Psy challenge markers with a Psy core from the automatic. Not now, kid. Busy. Now that Truman's back, definitely going to be layoffs. Wait, I thought you said Hollis was the problem. No way! She was the only one keeping this place together. Oh, esto está haciendo. Talking about cooking because I have been doing some high-stakes cooking lately. Sorry, kid. This is a secret code. Ahora está ocupado con su bebida. Cuando Actually, él I thought we were talking about cooking. era soy yo, That explains es a lot. así, es tú. Oh, I think she's secretly been running this place for years. buena conversación. Nada importante por aquí, solo lo secundario. Not card miser. Combine your Psycards ¿Bolera? with a Psy Oh, estos dos siguen enamorados. I'm glad they're finally letting the full story of the Psychic-7 be told. Well, that reminds me. I gotta go change all those other plaques to say Psychic 7 instead of 6. Sí. Not to worry. I have a graffiti pen. So you're the one right. Sí, lo de soy yo, sí, lo pillé, lo pillé. Lawbreaker. Me costó pillarlo, pero lo pillé. Almost had it. I just need to focus a little longer Oh. on my clairvoyance. Sigo siendo una máquina de cigarros para ella por algún motivo, pero estos dos se siguen viendo con corazones. Más te vale seguirla viendo con corazones. Ah. Que durante una temporada lo único que pensaba este hombre era en bacon. ¿Quién o qué hay en la bolera? Nadie llevando la bolera. Turns out Sherry had my label maker the whole time. Really? Your own wife? Yeah, well,
Actually, I only bought that thing to add a little spice back into our marriage. A label maker can do that? If you know how to use it, it can. Oh, yes. Ah, no quería esa información. Come back when you're older, kid. Yeah, when you know more about how adults organize things. Evan, no has entendido nada y mejor que no lo entiendas. Oh, mira, la radio tiene música nueva. Sasha, Mia. Agent 9, Rodello. Oh, hello, fellow Psychonauts. Yes, that's right, Agent Aquato. I like the sound of that. Agent Aquato. This is the greatest moment of my life. Are you both hanging around here or going back to camp? Well, I did leave my car there. And there's a new batch of children coming in a week. There's more kids coming to Whispering Rock this summer? Of course. Whispering Rock is one of the main revenue makers for the Psychonauts these days. What's going to happen to Crystal Malik? I need to run some experiments on him. You mean tests, Sasha? Sí, terapia. Therapeutic test. Mostly harmless. Remember the time we fought off those brain tanks? That was cool. Oh, that feels like 20 years ago. Reminds me, I need to get back to my lab. Parece que han pasado 20 años porque del primer al segundo juego han pasado 20 años. Not tied up. I just used the brain tumbler to sedate him. No, del primer al segundo juego han pasado 20 años, aunque dentro de la historia solo tienen una semana de diferencia. Ah, qué bueno. Eso ha sido muy bueno. What a day. ¿Puedo golpear el...? No, no cambia nada. What a day. Oh, you're doing great tonight. How's that elbow? Great. That old guy who was working here said my ball was too heavy, so I swapped it out, and it's like I got a new elbow. Whatever happened to that guy? I guess we'll never know. Solo vive en el bosque con su novia, la vieja homicida. Ex homicida. Ah, la peluquería está vacía ahora que Ford no trabaja aquí. Bueno, está Harold. Hola, Harold. Y saliendo, ¿habrán puesto a...? Están todos... Oh, están todos incluyendo a Lucrecia. Han añadido a Lucrecia en el lateral. Oh. Mola. Voy a ver si puedo presumir de la placa de Psychonauts Junior con la de la entrada, porque la de la entrada a duras penas quiso darnos la placa de becario. Hola. My family didn't cause too much trouble. You're lucky. My family never comes to visit me. Ever. No one from my family's been back here, have they? No one except that cute little dancing boy. You got any moves like that one? No. Well, guess you're glad that everything's back to normal. What? Did someone fix the coffee machine? No. No. Well, maybe. I don't know. I meant the Maligula stuff. Yeah, whatever. Wake me up when there's coffee. Señora, la entiendo, que me despertéis cuando haya café. Vale, aquí he hablado con todo el mundo que podía hablar, menos con Lily, que puede estar en su jardín. Uy, puede haber alguien en esta zona de aquí. ¿Nadie? Pues al jardín. Aunque Lily suele ir a ese jardín cuando está de mal humor, no creo que lo esté ahora. Oh, me encantaría llegar al jardín y que el jardín sea totalmente distinto porque Lily está de buen humor. ¿Son una zona secreta? No. Simplemente un truco de la luz.
Oh, mira, el jardín es distinto. No, sigue habiendo calaveras. ¿Mm? And then I was like, Dad! And you just moaned, caviar! No. Que aproveche la cena, Queen. Oh, I'm so sorry. It's okay. It wasn't you. You were locked up in a brain case far away. Oh, if only every brainless father had a daughter like you to save him. Oh, Oh. hi guys. Hora de tener la charla de que estos dos son novios. I hope I'm not interrupting. Young man, I still haven't thanked you for saving me from the wrongness of ruin. Really. Oh, sí, ese juego que todavía no he jugado. I merely did what any psychonaut would do. Please don't hold against me what that twisted little man said with my tongue. Oh, it wasn't that bad. Except when And Nope, please nope. don't tell me about it either. My daughter has already told me far too much. Forget about it, Pops. It was a phase. All dads go through it. How's the brain reintegration going? Perfect. No side effects at all. Porpoise Sally and 8-Ball? Oh? You little trickster. Trying to make me think I have brain damage. You got... That's only gonna be funny for a few more years. Enjoy it while you can. Psychonauts siendo Psychonauts. I'm sorry, but I might have broken into your presidential locker on the jet. De nuevo, no he jugado ese juego. The music box that was inside. It was my mother's. Well, we did. But then Raz went inside of it using clairvoyance on a flea and fixed it. What an enterprising young man. De nuevo, no he jugado ese juego. Gracias por spoilearme el juego de VR. Did you tell your dad about what happened at camp? Raz! No! Oh, well, now you have to tell me. It was no big deal. Oleander was stealing children's brains and using them as weapons in armored death tanks. Oh, is that all? Good. I thought it was something more worrying, like kissing. I've heard that happens a lot at summer camps. Dad! Gross! Well, I'll let you two get back to talking about me. Bye, Raz. A ver, técnicamente el que ha sacado el tema ha sido el padre. Esa trompeta de la banda sonora me recuerda mucho a Toy Story. Un toque muy Pixar. Concretamente Toy Story. Y ahora que hemos revisado todo esto, vamos al bosque. Cinco aislamientos, enigmático y heptádomo. Oh, podemos ir al heptádomo. Ah, lo dejaré para el final. Ya he hecho un directo mucho más largo de lo que pensaba que iba a ser. Así que en nada lo terminaré. Vale, ahí está. Oh, por supuesto que Dion y la skater acaban juntos. Wait. What could you two have to talk about? Not you, if that's what you're worried about. Your brother Son tal para cual. ideas about psychics. Did you know that psychic powers don't come from drinking human blood? ¿Sí? Yes? What else did you learn, Dion? Did you know fortune tellers didn't actually invent bedbugs? Give me one more. Crystal balls aren't actually fortune teller eggs. Actually, I still half believe that one. Dion, where did you get all these weird ideas about psychics? Dad? Queepy told me most of them. Oh. Queepy es un bebé. Dion, where did you get all these weird ideas about Queepy told me. Oh, I get it now. Que Dion se haya estado pensando todo este tiempo las trolas que le ha contado un bebé, muy cuestionable. A ver.
no, no el telecilla más lento del mundo. Por cierto. Sé que hay una carta por aquí que no he cogido. Quería ver si esto la marca. Esto lo marca. Esto lo marca. La puta carta. Vale, para esto sirve el filtro. Curioso, puedes hacer lentos los engranajes, pero el funicular va a la misma velocidad. Ah, más vale que esto merezca la pena. Funicular. Well, if it was faster, they would have called it fasticular. Ah. Me voy a pegar un tiro. Que esta sea la forma rápida de subir ahí. Tanto rollo para llegar aquí arriba que no hay absolutamente nadie. Ah, guay. Oh, mira, no, sí había alguien. Padre. Hey, Dad. Hello, son. How do you feel about Nona now? How can I answer that? She's at the center of so many painful events. But in the end, she might be the one who suffered the most. How you doing? I'm not quite sure. So many things to think about. Are your memories changing? I don't even know which memories are mine. I have memories of my mother from before she died, and I miss her. But I also have a lifetime of memories with Nona. It's giving me a bit of an identity crisis. Tell me about your identity crisis. Well, memories are stories we tell ourselves about where we come from. It's how we figure out who we are. And the story I've been telling myself all my life is a lie. Are you mad at Ford? I feel tricked and confused. But that man, he's put himself through enough. Sí, Forza ha sufrido bastante. No, no es nada justificable. Es comprensible, no es justificable. Pero yo creo que se ha estado torturando durante suficientes años. What are you gonna do now? I think I'm going to let this whole mess simmer for a bit in the back of my mind while I focus on making some new stories for the family. So, is Nona still in the family? Well, she's still our blood, Rasputin. And she always will be. As far as where she'll live now, that's up to her. She's with Ford right now in the Green Needle Gulch, trying to answer that very question. What about the circus? Oh, son, that's going to be something now. The Aquatos have some great water tricks we haven't used in a generation. It's time for the Aquatos family circus to rise again. You feel like you're free of the water curse? Oh, yes, I feel great about it now. Later today, I'm thinking we should all go for a swim. That little army fellow offered to give us all swimming lessons. ¿No te fíes mucho del entrenador? I'll leave you alone. I never mind talking to you, son. Oh. We psychics understand each other, right?
Vale, nada más por aquí. Oh, esto lleva justo a donde no quería ir. Va a ser curioso ver un Psychonauts si sacamos un Psychonauts 3 en donde no haya problemas con el agua. O a lo mejor lo seguirá viendo, pero lo achacarán a que Rasputin no sabe nadar. Han pintado cosas nuevas, esto es nuevo. Oh. Lo del Yeti. Me niego a llamarlo como lo llaman en el juego. Yeticlope y ya está. Vale, nadie en la cueva del Yeti. La zona de la familia. La hermana. One more time from the top. Yes, the Aquatos have had a long-time feud with the Galocios. They were fortune tellers, and Papa said that's bad. He only said that because he thought the Galocios had cursed all Aquatos to die in water. But it's not true, and we're actually Galocios? We have Sí two y no. Galocio grandmas. Kind of. A real grandma, Marona. Who I never met. None of us did. And her sister, Lucretia, our Nona, who is also someone named Maligula. The big water funnel we beat up with Pooter. Yes. And our real grandpa is Gelson Mux. No, Gelson Mux is Nona's first husband. Nona, you and your secrets. But the poor guy died in the Grulovian Wars before she came here. And started dating the old bacon guy. Is he our grandpa? No. Anyway, El señor del bacon. Oh, me encanta. in the war, and that's when she became Maligula and accidentally killed our real grandma, Marona. That's so sad. It is. Everybody's sad about it, but it's better to be sad than to do what the Bacon Man did next. He tricked Papa and told him that Nona was his mama. Buen resumen. A machine to trick Papa's mind from the inside. But Nona is our grandma. I mean, Nona. Not really, but if we want, kinda? If she wasn't our Nona, we couldn't call her Nona. Tella, that's not how this works. None of this makes sense. Myrtala tiene como 4 años. No, Tracy, dale cancha. Nice chart. Raz, Frazee says Nona's not our Nona. Well, it's a long story. You want to tell it? Oh, I would, but I gotta go do some spy stuff. Bye. Don't forget the part where I beat the hand of Galocchio. You mean where we beat the hand of Galocchio? ¿Cuál? ¿He estado por aquí? Oh, sí. Cueva secreta. Me había olvidado. Psicosismómetro. I got another pine cone here with your name on it, jerk. Hi, Mom. Madre. Puti, my middle baby. So glad you are here. Much work to do. What work? Now that you have lifted the evil curse on our family. De nuevo no había maldición. Pointed out that it was all in our minds. Yes, yes. You believe what you must believe. Either way, it opens up so many possibilities. This is going to be a new golden age of the Aquato family circus. Water axe? We will finally earn our name. Think Dad will be okay? Me encanta este juego. You know, I think Hay tantas conversaciones post-créditos. This may finally bring him peace. Why don't you go talk to him? Ya lo he hecho. He's probably up high somewhere, staring off into space. Ya lo he hecho. Handsomely. Did you know the truth about Nona?
Well, she did always seem a little off to me. But I thought that was just a mother-in-law thing. We be lost again? You've taught me that sometimes you must let your children roam free. Because that's how we learn. Because they have psychic powers they can use to crush all who oppose them. No es exactamente cómo funciona. Y encima Quippy tiene como 3 años. I have some ideas for water acts. I'm listening. Trapecio sobre el tanque de tiburón. Trapeze over Shark Tank. How do we transport sharks, Rasputin? Next idea. Underwater tightrope. Not dangerous enough. Try again. Wet blanket fighting. Terrible. Next. No hay más idea. Dog washing. Ugh. Ugh. What else? On second thought, never mind. You convinced me to avoid collaboration for the time being. I'm gonna get back to my important spy stuff. Don't forget to check on your father, Mr. Big Man of the World. Ya hablé con el padre. Vale, ¿qué me queda por revisar? La carpa. No creo que haya nadie en la carpa, pero... por revisar que nos falta. ¿Y el restaurante? ¿Nadie alrededor de la carpa? Nadie alrededor de la carpa. ¿Y dentro? Por favor, que haya un tanque de agua dentro de la carpa ahora que no creen en la maldición. No, la carpa sigue siendo lo mismo. Esa música no tendría que estar sonando. Ah, le costó cambiarla. Hola. Coach asked for more pancakes. No, solo le gusta cocinar. I'm my own boss. I'm gonna open this place back up again. Why? To be close to the animals. They need someone to help them. No. Oh, are they? Help them organize. Together, we can run this. Can I get some pancakes? Sorry, out of dirt. We're surrounded by dirt. Not the good dirt. Garabato. Through the door like a pescadillo. Gracias. Big Leg sits alone. Huh. Not now. I'm working. Vale, hemos revisado toda esta zona, solo falta el bosque oscuro. Así que al bosque que vamos. Tun, 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 tun. Me encanta que hayan hecho un objeto que te permita hacer callar al arquetipo, porque es verdad que hace mucho ruido y puede ser molesto. Me encantaría poder desactivar al arquetipo. Eso sí sería una buena opción. Hacerlo callar a propósito suena un poco turbio. ¿Abejas? Creo que los únicos que quedarán aquí serán Ford y Nona. Ouch, ouch, ouch. Mola. Me encanta que el agua ahora te ayude. Y no pierdas vida. Muy buen detalle. No, no. Agua. ¡Tará! Hi there.
Rasputin. I have much. Hacer las paces. Oh. But I want you to know that in my heart, you are my grandson. My second favorite grandson. Well, El primero sigue siendo Dion. sounds like something my Nona would say. What are you two gonna do now? We're gonna recuperate here for a bit. Make sure Lucy's okay. Oh, I'm fine. Thanks to little Queepy here. Think you'll come back to work at the Mother Lobe, Agent Cruller? Well, I need to spend at least a little time there, or else those bowling alley shoes are gonna sprout legs and walk away. But I'd also love to take Lucy to Whispering Rock. He thinks if he gets me on the canoe at sunset that I won't be able to resist his advances. Okay. Demasiada información. He's right. Okay. What's next for the Psychonauts, Agent Cruller? Well, I'm not sure, but if I have any influence, we'll get back to basics. Exploring the human mind. There's still so much mystery to explore there, Rasputin. If you're going to give your final frontier speech, I'm going to close my eyes and sleep for a bit. You keep talking. Well, I thought it was interesting. Ya, pero piensa en cuántas veces lo habrá escuchado Lucy estar hasta las narices de escucharlo. I think my dad will need a little time. But you know what they say about acrobats? They're very Always flexible. bounce back. Well, I hope both are true. I'll leave you two alone. No. Stay away from the water. Oh, sorry. Old habit. Vale. ¿Y qué queda por revisar? Bueno, el heptadomo, supongo. Oh, no hemos hablado con Calliope ni con... Ni con Calliope ni con... coño. Compton. Se me olvidó el nombre. Supongo que estarán en la casa de Calliope. Me sigue rayando no saber cómo llegar ahí. Sensing some stray thoughts around. Ah, ¿desde fuera? Sí, desde fuera puede que sí. Sí, era desde fuera. Catch you, stray thoughts. Por ahí. Sigue la enredadera. Sigue la enredadera. Uy, cartas. Okay, let's see if there are any stray thoughts around. Aha! ¿Pillados? There's some stray thoughts. Uy, un núcleo. Ok. Tup, tup, tup. Otra carta. Nice. ¿Sigo necesitando el ahumador? ¿O están más calmadas las abejas? No, están más calmadas. Vale, bueno. Yo entiendo que Calliope y Compton estarán aquí porque no los encontró por ningún lado. Nope. Oh. Oh, fuck off. Tendrían que haberme restaurado en la rama, no en el principio de todo esto.
Hubo una sala entera en la casa de Calliope que no revisé. Así que vamos a revisarla. Esa rama no lleva a ningún lado. Me encanta que su puerta sea un libro, no me había fijado la otra vez. Ah. No están aquí. ¿Dónde carajo están Calliope y Compton? Ah, no podría haberlo hecho porque no tenía la proyección de todas formas. A ver, ¿qué tipo? Gracias. I don't have a key. Vale, carta. ¿Algo más alrededor? No lo parece. Ah, sabemos que hay un cofre ahí por coger, que es solo titanio. Y me pregunto dónde carajo estarán Compton y Calliope. Es como una especie de faro ahí arriba, al cual creo que no he llegado nunca. Y no sé ni siquiera si se puede llegar o no. Oh, ¿delante de la furgoneta? No, nada de la furgoneta. The fuelmobile needs a tune-up and a car wash. And actually, it smells like there's a skunk family living in there, so never mind. Me pregunto dónde estarán esos dos. Bueno, ya le he dado mucho más rato a esto del que planeaba darle. Ah, el faro de arriba es la... Es la... El jardín de... ¿Truman? No, Truman no. Se me fue el nombre. Es el jardín del alcohólico. Bueno, hasta aquí Psychonauts. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Muy buen juego. Seguramente completaré cosas fuera de cámara. Las haré por cuenta propia. Por completar el juego más que nada. Pero por ahora voy a dejar el directo por aquí. Porque ya ha sido bastante largo. 5 horas y 20 minutos ha sido bastante. Así que eso. Nos vemos en el próximo directo con más y mejor. Sí.